El abismo profundo aparece cuando la atmósfera reúne cierta concentración de maná y entonces se conecta con el reino de los demonios. A mayor profundidad de la conexión, más aterradores se vuelven los monstruos. Esa noche un abismo de nivel 12 surgió en su ciudad natal y, a tal escala, ya era considerado un rey. Como consecuencia, masacró sin piedad a todos los ciudadanos. En ese momento, un viejo caballero resolvió entrar en combate. Antes de partir, llamó a su nieto Noel para darle instrucciones precisas, indicándole que permaneciera a salvo en el refugio subterráneo, donde estaría protegido. Sin embargo, Noel se negó rotundamente, pues nadie sabía si la capital imperial enviaría refuerzos. Aún así, el caballero sonrió, le palmeó la cabeza con aliento sereno, y pese a ser temido bajo el nombre de Overdead, estuvo dispuesto a arriesgar la vida únicamente para resguardar a su nieto. Con esas palabras, se dio la vuelta y marchó, cargando sin dudar contra la horda de monstruos, y sin perder la sonrisa. Como hombre jamás permitiría que lo menospreciaran. De este modo, la batalla entre ambos bandos estalló con ferocidad. Mientras tanto, las explosiones retumbaban en el cielo y Noel permanecía en el refugio, sosteniéndose la cabeza con miedo. Cuando por fin cesaron los estruendos, el muchacho se atrevió a salir para buscar a su abuelo. Por todas partes se apilaban cadáveres de monstruos formando una montaña de cuerpos. Aunque gravemente herido, el caballero seguía con vida. Entonces Noel rompió a llorar y corrió para ayudarlo a incorporarse. Él lo miró con ternura y afirmó que nadie escapa a la edad. Una vez que se empuñan las armas, la muerte siempre acompaña. A continuación le preguntó de nuevo si tras presenciar aquello, seguía decidido a recorrer ese camino. Noel apretó los dientes y le juró que se convertiría en el buscador más fuerte del continente. Con esa promesa, el abuelo halló la paz y exhaló su último aliento. En los brazos de Noel, la leyenda del verdadero nombre de aquel hombre quedó grabada: el buscador más fuerte del continente. Tiempo atrás había aniquilado por sí solo un abismo de nivel 13 y por ello se ganó el apodo de Diablo Inmortal. Desde ese suceso habían transcurrido 2 años. Cumpliendo su juramento, Noel ya se había convertido en buscador. En aquella ocasión, su batalla transcurrió dentro de una cueva. Con orden preciso, Noel dispuso que Lloyd y Walter se enfrentaran al monstruo, mientras Tanya brindaba apoyo desde la retaguardia. Cuando la criatura cargó, Tanya lanzó de inmediato un hechizo de luz que la cegó y la obligó a retroceder. Acto seguido, Walter y Lloyd aprovecharon la apertura para rematarla sin demora. Entonces Noel permaneció con los brazos cruzados, esbozando una ligera sonrisa. Su profesión, el Talker, era considerada la más débil, y de hecho fue la que le asignaron. Los monstruos a los que se habían enfrentado eran vampiros de bajo nivel que carecían de magia. No obstante, su reina poseía una poderosa magia reproductiva capaz de generar cuantos soldados quisiera. En ese instante, un vampiro que no había muerto del todo se abalanzó sobre Noel intentando atacarlo. Sin embargo, Tanya lo advirtió a tiempo y le salvó la vida. Después, el grupo continuó adentrándose en la cueva. A medida que avanzaban, Walter se quejó de que eliminar vampiros de bajo nivel era una pérdida de tiempo y sostuvo que sería más eficiente localizar y abatir directamente a la reina. Al caer ella, los demás quedarían como serpientes sin cabeza. Aún así, Noel rechazó la idea de inmediato, dado que su comisión superaba el nivel C, y para incrementar la tasa de supervivencia del equipo, había diseñado un plan seguro y fiable. Aunque Walter siguió con sus bromas, en ese equipo la palabra de Noel pesaba más. Como Talker tenía la capacidad de fortalecer a sus compañeros mediante órdenes, pero a cambio, su poder de combate directo era muy bajo, y dependía de que el resto enfrentara a los monstruos. Debido a estas circunstancias, Noel fue criticado con frecuencia por su supuesta debilidad. El fastidio creció cuando observó que Walter seguía provocándolo, y estuvo a punto de reprenderlo, aunque de inmediato percibió algo extraño. Se giró con rapidez y advirtió al equipo que se agachara. En ese instante, la reina vampiro descendió desde el techo liberando una niebla tóxica que dispersó al grupo y lo aisló. Envuelto por aquella bruma venenosa, Noel no podía moverse. Mientras tanto, Lloyd y Walter intentaron apresurarse a rescatarlo, pero la reina vampiro se interpuso con un ataque directo. Los dos unieron fuerzas para enfrentarla, aunque ninguno consiguió causarle daño. Sin el apoyo de Noel, resultaba imposible derrotarla. Desesperado, Walter gritó preguntando por su estado, y entonces Noel, recordando tanto a su abuelo como las críticas recibidas por ser débil, se resistió a aceptar que alguien lo menospreciara. De inmediato, extrajo de su bolso una pistola y disparó para disipar la niebla tóxica. Luego activó las habilidades de mejora propias de un Talker. Primero incrementó la fuerza de sus compañeros en un 25%, después elevó su resistencia y poder mágico en otro 25%. Con el equipo fortalecido, Noel saltó detrás de Tanya y organizó la formación de combate. Ella se mantuvo en retaguardia desplegando un escudo protector para cubrir a Walter y Lloyd, mientras estos resistían a la criatura. De pronto, Tanya percibió una emboscada sobre sus cabezas y se sobresaltó, pero Noel reforzó su fortaleza mental para que pudiera continuar apoyando sin vacilar. Él mismo se ocuparía de los vampiros de bajo nivel que lo rodeaban. Entonces Noel alzó la voz con firmeza, dejando a todos sorprendidos, y reveló el arma que portaba, la pistola mágica Silver, el único instrumento ofensivo que un Talker podía utilizar. Disparó un proyectil que congeló a los vampiros, aunque uno logró escapar y arremetió contra él. Pese a ello, permaneció sereno, calculando el tiempo. Le quedaba una bala y 28 segundos antes de que el monstruo pudiera alcanzarlo. Sonrió con seguridad, pues era más que suficiente. En lugar de acabar con el vampiro de bajo nivel, giró y disparó a la reina, creando así una
apertura decisiva para que Walter y Lloyd combinaran fuerzas y la aniquilaran en el acto. Cuando las garras del último enemigo estaban a punto de alcanzarlo, la muerte de la reina provocó que dejara de moverse. A continuación, todo el equipo criticó a Noel por la imprudencia de su plan, pero él no se inmutó. En su mente resonaban los recuerdos de su abuelo. Recordaba que de niño había llorado por haber recibido la profesión de Talker y que al verlo, su abuelo lo había animado entre risas. Hubo un tiempo en que Noel se parecía mucho a su madre, pues era propenso a llorar. Sin embargo, poseía el talento natural de un buscador, por lo que su abuelo le prometió entrenarlo hasta que se convirtiera en el más fuerte. Ahora continuaba firme en ese objetivo, decidido a superarlo a pesar de la profesión que le había tocado. Tras completar con éxito la misión de exterminio, el grupo regresó a la capital imperial Etrai, donde celebraron con una fiesta. Allí se encontraba su guerrero, Walter, la sanadora Tanya y el espadachín Lloyd, sus compañeros de confianza. Desde que había cumplido 15 años y llegado a la capital, Noel los había encontrado, y tras un año de misiones juntos, el equipo marchaba con solidez. Para él, ese era el primer paso hacia su sueño. En medio de la celebración, Noel no parecía mostrar alegría alguna. Fue entonces cuando Walter lo provocó de nuevo, recordando que lo había visto regatear hasta el último centavo con el dador de la misión. Confundido, le sugirió que debía ser más generoso si quería considerarse un verdadero buscador. Sin embargo, Noel lo fulminó con la mirada, pues su abuelo siempre le había inculcado que el dinero era esencial. Con él se compraba el mejor equipo, y sin él era imposible llegar a la cima. En ese momento, Tanya intentó mediar, pero Walter persistió, exigiendo que abandonara su obsesión por el dinero o arrastraría al equipo a una mala reputación. Aún así, Noel replicó con firmeza, provocando que la discusión escalara hasta que ambos estuvieron a punto de pelear en pleno restaurante, obligando a Lloyd a intervenir para detenerlos. Después de la celebración, todos se dirigieron a recibir la recompensa por la misión cumplida. Sin embargo, tras deducir varios costos, cada integrante terminó con apenas 250,000 dong. Tanya mostró cierto disgusto ante la cantidad, pero Lloyd tomó su mano y la tranquilizó, asegurando que podrían asumir más encargos para recuperar el dinero. Aún así, Noel no compartía esa visión. Cada vez que el equipo aceptaba una misión, debía pasar por un clan y soportar fuertes deducciones que reducían al mínimo la ganancia final. Además, sabía que las misiones especiales asignadas por la capital imperial quedaban en manos de esos clanes, y solo las tareas mediocres llegaban a ellos. Por esta razón, Noel propuso usar los fondos del grupo para fundar un nuevo clan, comprometiéndose incluso a cubrir cualquier déficit. Tanya, temerosa, lo desaconsejó argumentando que eran un equipo demasiado joven para manejar algo tan grande. Lloyd pensaba lo mismo, pues dudaba que el imperio confiara en ellos para otorgarles encargos importantes. Sin embargo, Noel ya había calculado todo con cuidado. En la capital imperial Etrai, los jóvenes eran dirigidos hacia la profesión de buscador, y siendo fuertes, podían convertirse en pioneros que marcaran el camino para otros, asegurando así el dinero. De hecho, en los clanes superiores predominaban buscadores jóvenes. Ante esto, Walter estuvo de acuerdo con Noel, convencido de que continuar así no era lo mejor. La propuesta dividió al grupo. Noel fue tajante. Si Tanya y Lloyd no aceptaban, recuperaría su dinero y dejaría el equipo. Tras pensarlo, Lloyd accedió, sugiriendo discutirlo en detalle pasado mañana al mediodía. Con ese acuerdo, cada uno regresó a su hogar. Sin embargo, al llegar el día señalado, ocurrió algo inesperado. Walter corrió con una carta dirigida a Noel. Tanya y Lloyd habían traicionado al equipo. En ella, Lloyd se disculpaba y explicaba que había perdido dinero en inversiones, utilizando los fondos del grupo para cubrir sus deudas. Incapaz de dar la cara, había decidido huir. Al leerlo, Noel estalló en risas, incrédulo de que aquel compañero, siempre galante frente a las mujeres, se mostrara tan cobarde. Walter, indignado, no entendía por qué se reía. Tras calmarse, Noel le preguntó cómo había recibido la carta. Walter relató que había visto un aviso de trabajo en la taberna donde Lloyd alquilaba una habitación, y al acudir, el dueño le entregó la nota. Tanto él como Tanya habían partido la noche anterior, alrededor de las 8, y ya habían pasado varias horas. Lleno de furia, Walter juró golpear a Lloyd en cuanto lo encontrara, pero Noel lo sujetó del cuello, recordándole que lo importante era recuperar el dinero, no desquitarse a golpes, ya que eso solo podría derivar en un enfrentamiento fatal. Aunque Walter aceptó a regañadientes, seguía sin comprender. Noel, con una sonrisa sombría, dejó claro que su venganza sería mucho peor. Ambos fueron a la taberna y antes de entrar, Noel le recordó a Walter que aunque no fuera brillante, tenía su utilidad y que las tareas que requirieran astucia quedarían en sus manos. Al abrir la puerta, levantó la voz anunciando una comisión para todos los buscadores presentes. Los objetivos eran Lloyd y Tanya, y ofrecía 2 millones de dong como recompensa al equipo que los capturara. Walter, sorprendido, intentó detenerlo, temiendo que tal acción les hiciera perder respeto. Sin embargo, Noel no se inmutó, consciente de que había cosas que Walter aún no debía saber. Poco después, el equipo Lightning Bite aceptó la misión, y Noel compartió la información disponible. No sabía en qué dirección habían escapado, pero estaba segura de que lo habían hecho a pie, lo que permitía a los demás alcanzarlos fácilmente a caballo. Tan pronto como Lightning Bite aceptó, otros clanes comenzaron a sumarse a la persecución. Poco después, la taberna quedó completamente vacía de clientes. Sin embargo, Noel no estaba satisfecho, porque ese no era su objetivo. Cuando estaba por marcharse, un hombre de mediana edad lo llamó para hablar con mayor detalle sobre la comisión, y Noel sonrió. Finalmente, el pez había mordido el anzuelo. Acto seguido, el hombre condujo a Noel
Noel y a Walter a un rincón apartado para tratar el asunto de las dos personas que buscaban. Según dijo, la noche anterior se había cruzado con dos individuos y estaba seguro de que eran sus objetivos. Walter ansiaba obtener más datos, aunque el buscador guardó silencio y exigió pago por adelantado. En ese punto Noel intervino, no para rogar, sino para negociar. La comisión ofrecía 2 millones al equipo que capturara a ambos, pero si el hombre requería además la ayuda de Noel y Walter, eso revelaba que su grupo no era lo bastante sólido para atraparlos por su cuenta. Por lo tanto, Noel solo pagaría 1 millón. El buscador, sudando, replicó que al menos debía ser 1,5 millones. No obstante, Noel se mantuvo firme. 1 millón significaba 1 millón. Esta dureza tenía fundamento. Desde el primer vistazo, Noel lo había evaluado de pies a cabeza y había visto a un buscador fracasado, con equipo deficiente y un físico poco impresionante, probablemente desesperado y sin capacidad de escoger encargos libremente. Finalmente, sin alternativa, el hombre aceptó. Aportó que los dos objetivos habían salido por la puerta sur y con toda probabilidad pasarían por el pueblo de Cranaut. Con esa información, Noel dispuso que Walter y el equipo del hombre se reunieran en la puerta sur, mientras él resolvía asuntos pendientes. Poco después, Noel regresó, al mismo tiempo que Lloyd y Tanya alcanzaban la aldea de Cranaut. Mientras caminaban, Lloyd intentaba animarla, confiando en que Noel desistiría si entendía que no podía recuperar el dinero. Sin embargo, cuando esa idea apenas había terminado de formarse, Noel ya estaba detrás de ambos. Acto seguido, utilizó una habilidad para paralizarlos y los inmovilizó de inmediato. Walter, enfurecido por la traición de Lloyd, estuvo a punto de golpearlo, pero Noel lo detuvo. Primero debían verificar ciertos puntos. En la carta, Lloyd había confesado pérdidas por inversiones. Sin embargo, Noel sabía que el dinero se había ido en juego, no en inversión. Además, había pedido prestado con intereses usureros y había cubierto la deuda con los fondos del equipo. De inmediato, Lloyd explotó, alegando la presión del liderazgo y exigiendo comprensión. Entonces Noel le propinó una patada en la boca y le recordó que la jefatura la había asumido por voluntad propia. Nadie se la impuso. Tras escupir sangre, Lloyd se asustó y pidió perdón, pero Noel solo sonrió. El perdón exigiría 1000 golpes antes de discutir nada más. Tanya, aterrada, intercedió por Lloyd. En ese momento, Noel usó una habilidad sobre ella para forzar la verdad. En consecuencia, quedó claro que ambos habían ido a jugar juntos y perdieron todos los fondos del equipo. De acuerdo con la ley imperial, la malversación de recursos del grupo acarreaba 10 años de prisión. 10 años serían devastadores. Ante ese desenlace, Noel soltó una carcajada. Al finalizar la conversación, el viejo buscador corrió hacia Noel exigiendo el pago prometido. Sin embargo, él le recordó con severidad que pagaría solo después de haber concluido su negocio. El hombre, desconfiando, creyó que intentaba engañarlo y de inmediato sacó un cuchillo para atacarlo. Entonces Noel le lanzó un puñetazo certero que lo hizo echar espuma por la boca. La técnica utilizada era un shock cardíaco, enseñado por su abuelo, un golpe que producía una descarga sobre el tronco del corazón y lo detenía temporalmente. Por muy resistente que fuese un adversario, ese ataque lo dejaba inconsciente. Así el viejo buscador cayó desmayado y su equipo lo retiró del lugar. En ese momento un carruaje lujoso llegó tirado por caballos y de él descendió un hombre vestido con ostentación. De inmediato todos lo reconocieron. Era un comerciante de esclavos. Noel también lo conocía bien, pues se trataba del asistente del jefe de la mafia, una organización temida en la capital imperial. Su nombre era Finaxio, apodado el payaso loco. Aunque mostraba un semblante jovial, en realidad era cruel y perverso. Fue entonces cuando Walter comprendió por qué Noel se había ausentado antes. Ante la mirada sorprendida de su compañero, explicó que sabía que Lloyd y Tanya no tenían dinero para devolver lo perdido, por lo que había pactado con Finaxio la compensación. Los vendería como esclavos. Al escuchar esto, Tanya comenzó a sudar frío, horrorizada, pero ya no tenía opción. La primera alternativa era convertirse en esclava de Finaxio. La segunda, cumplir 10 años de prisión, donde la probabilidad de sobrevivir era aún menor. Desesperada no pudo decir nada más. Entonces Finaxio se adelantó satisfecho para inspeccionar la mercancía. Dos jóvenes en buen estado, por los que ofreció 6 millones de dong, un precio ridículamente bajo que parecía diseñado para burlarse de Noel. Aunque quería cerrar el trato, susurró que era un mal momento. La iglesia había dictado recientemente una norma contra la extravagancia, y si gastaba grandes sumas en esclavos sería investigado. Ante esa excusa, Noel suspiró, pero no cedió. Decidió venderlos a Finaxio por 11 millones. Él se sorprendió, y con cada palabra que decía en protesta, Noel aumentaba el precio en 1 millón más. Cuando la cifra llegó a 15 millones, Finaxio enfureció y tomó a Noel del cuello, amenazándolo. No obstante, todo había sido calculado. Noel no buscaba enfrentarse, sino crearle un negocio seguro. En tiempos de prohibición, poseer esclavos adquiridos a un costo tan elevado llamaría la atención de los ricos y se convertiría en una oportunidad de obtener enormes ganancias. Además, tanto Lloyd como Tanya eran jóvenes atractivos, lo que incrementaba su valor. Al comprender la jugada, Finaxio aceptó pagar 15 millones y de inmediato advirtió al grupo de viejos buscadores que guardaran silencio. Con la transacción completada, Lloyd y Tanya fueron arrastrados, mientras ella gritaba y suplicaba por perdón. Noel permaneció implacable, convencido de que quien traicionaba una vez lo haría otra. Tal como prometió, entregó 1 millón al antiguo grupo de buscadores. Aunque habían recibido el dinero, detestaron su forma de actuar y lo maldijeron, llamándolo demonio. Pero Noel no se perturbó. En el mundo
mundo de los buscadores, la maldad era parte esencial para crecer, y él se aferraría a esa convicción para seguir desarrollándose. Al día siguiente, Walter apareció frente a la puerta de la capital imperial, sin su armadura. Noel acudió en persona y le arrojó una botella de vino. La noche anterior, Walter había pedido autorización para dejar la profesión de buscador. Aunque Noel había intentado disuadirlo, la esperanza de su compañero ya se había extinguido. Decidido a abandonar esa vida, regresaría a su ciudad natal. Al verlo partir, Noel ya no insistió en detenerlo. Tras entregarle la botella de vino a Walter, Noel se marchó de inmediato. Desde lo alto, contemplando la ciudad, solo pudo suspirar. A partir de ese instante tendría que empezar de nuevo. Entonces, al notar la piel mudada de una serpiente, comprendió el paralelismo. Las serpientes cambian su piel para fortalecerse, y de la misma forma él renovaría a los miembros de su equipo para volverse más poderoso. En las calles de la capital imperial Etrai, una joven de cabello blanco observaba con detenimiento el tablón de anuncios. Finalmente sonrió con ferocidad, pues había encontrado a Noel. Mientras tanto, en una taberna, él se reunía con Wolf, líder del equipo Lightning Bite. Wolf lo exhortaba a desistir, convencido de que esperar allí no era útil, ya que ninguno de los presentes estaba sin equipo o clan. Aún así, Noel no prestó atención y lo apartó, asegurando que hablaba demasiado. Wolf no cedió tan fácilmente, pues sabía que un Talker no podía luchar en solitario, y le reiteró la invitación para unirse a su equipo. Noel conocía bien a Lightning Bite. Wolf era líder y espadachín, acompañado de un arquero elfo destacado y varios miembros capaces. Aunque solo eran un equipo de rango C, tenían potencial. Wolf insistió en que sería más rápido y rentable unirse a ellos que seguir buscando reclutas. Fue entonces cuando la arquera elfa Alicia intervino, burlándose de Wolf al señalar que por esa actitud, sus intentos de coqueteo siempre fracasaban. El comentario lo avergonzó, y justo cuando iba a intentar persuadir a Noel, este aceptó unirse, pero bajo una condición: él sería el líder. Sin esperar la aprobación de Wolf, todos los demás asintieron de inmediato. Reconocían que Noel era más inteligente, y que era lógico dejarle el mando, aunque aquello sonaba razonable. Para Wolf era un golpe duro, pues había dirigido al equipo desde su fundación, y ahora se veía desplazado. En ese momento una voz se escuchó detrás de ellos, sorprendiendo a todos al punto de que se levantaron de inmediato. Ni siquiera alguien con las habilidades perceptivas de Alicia había detectado su cercanía. La mujer se quitó el sombrero y se presentó como Alma. Había visto el anuncio de reclutamiento de Noel y acudía por ello. Así comenzó la entrevista. La primera pregunta fue directa: su edad. Alma respondió con calma, revelando que era 5 años mayor que él. Luego surgieron múltiples preguntas triviales de los miembros de Lightning Bite, aunque lo que realmente importaba a Noel era su profesión. Alma resultó ser una cazatalentos de clase C, exactamente lo que él buscaba. Para cerrar, le preguntó por qué había decidido ser buscadora. Alma confesó sin reservas que no estaba interesada en esa profesión, sino en el nieto de la muerte, es decir, en Noel. Años atrás, su propio abuelo se había enfrentado en duelo con el abuelo de Noel y había perdido un brazo. Su nombre era Alker, una figura legendaria perteneciente a la secta asesina, una organización dispuesta a matar a cualquiera bajo orden. Además, fue su primer presidente y un asesino célebre dentro de la profesión. La revelación dejó atónitos a todos en la taberna, y el propio Noel comenzó a sudar. Se encontraba frente a alguien con un linaje temido. En ese instante, Logan, un hombre alto, moreno y de aspecto descuidado, se levantó para reprochar a Alma, dudando que fuera descendiente de Alker porque aún no había sido reconocida oficialmente como buscadora. Ante esto, Alma giró hacia Noel y le preguntó qué debía hacer para obtener ese reconocimiento. La respuesta era simple: debía demostrar sus habilidades. Alma lo comprendió enseguida y con una sonrisa desafiante buscó un oponente. Llamó mono a Logan, lo que lo enfureció al instante. Se lanzó contra ella, pero Alma, veloz y ágil, esquivó su ataque con destreza. Bastaron apenas 2 golpes certeros para derribarlo por completo y dejarlo inconsciente. Para sorpresa de todos, los labios de Noel se curvaron en una sonrisa que no desaparecía. Reclutó a Alma de inmediato. Justo en ese instante, el estómago de la muchacha rugió con fuerza por el hambre, así que él la llevó a otro lugar para invitarla a comer bollos fritos. Fue entonces cuando Noel comprendió de verdad que Alma era la nieta del legendario asesino. Al principio lo había dudado, pero bastaba con que ella observara el rostro de Noel para convencerse de quién era. Sus ojos reflejaban la disposición de hacer cualquier cosa con tal de lograr resultados. En el pasado, su abuelo le había advertido sobre los enfrentamientos a muerte. Encararlos de frente solo conducía a la derrota. Al mirar los ojos de Noel, Alma recordó esas palabras. Sin embargo, él se preguntaba por qué, con sus habilidades y su linaje, no se había unido a la organización de asesinos, y en cambio había decidido ser buscadora. Alma suspiró hondo y se lo confesó sin rodeos. Su plan original había sido unirse a la secta, pero durante la prueba de promoción su rival fue demasiado débil. Lo derrotó con apenas unos golpes, y siguiendo la enseñanza de su abuelo, estuvo a punto de matarlo. Justo en ese momento apareció Simon,
el recién nombrado líder de la secta asesina, y detuvo su intento. La intensidad asesina que mostró llevó a Simon a considerarla inadecuada para la nueva dirección de la secta, de modo que fue expulsada de inmediato. Aún así, sus habilidades ya habían sido reconocidas. Mientras mordía un bollo, lamentó que todo se debiera a que la organización había cambiado bajo el mando de Simon, quien impulsaba una reforma profunda, abandonar los viejos métodos de asesinato, colocarse bajo el paraguas del imperio, convertirse en un gremio reconocido por la capital imperial, dejar de actuar en las sombras y centrar sus actividades en la inteligencia. El relato dejó a Noel empapado en sudor. Aquello era información de alto secreto, no algo para compartirse en medio de una comida. Se preocupó, preguntándose si después de escucharlo sería eliminado. Sin embargo, Alma sonrió con confianza y, golpeándose el pecho, aseguró que mientras estuviera con él, nada le pasaría. Dado que siempre había operado sola, Alma desconocía la dinámica de los combates en equipo, por lo que Noel decidió darle un entrenamiento intensivo. La llevó a la montaña y mientras caminaban, le explicó en qué consistía la profesión de Talker. Su poder de mejora podía cambiar por completo el curso de una batalla, pero también conllevaba un riesgo. Un error de juicio ponía al equipo entero en peligro. Por eso era crucial la confianza absoluta de los compañeros, dispuestos a seguir cada orden. Aunque la mayoría de los habladores carecía de habilidades de combate, Noel había desarrollado recursos propios para sobrevivir, de lo contrario ya habría muerto mucho tiempo atrás. Después condujo a Alma hasta un arroyo cercano para comenzar el entrenamiento. Su tarea era atrapar conejos que habitaban allí. Con sus habilidades no tendría problemas, pero el verdadero objetivo era probar su adaptabilidad al refuerzo de un Talker. Los exploradores poseen una habilidad inicial que aumenta su velocidad, pero para dominarla necesitan entrenar hasta que su cuerpo se acostumbre al aumento. El refuerzo de Noel funcionaba del mismo modo, y su antiguo equipo había necesitado un mes entero para acostumbrarse. Con el desempeño de Alma, Noel planearía los siguientes pasos. Al recibir la orden, Alma activó su habilidad de observación, detectando 13 conejos con cuernos en un radio de 200 metros. La tarea era sencilla en apariencia: atrapar uno y traerlo de vuelta en 10 segundos para aprobar. Noel aumentó su fuerza y Alma reforzó su velocidad antes de lanzarse a la carrera. 10 segundos para un conejo resultaba ajustado. No obstante, apenas necesitó 8 segundos para capturar no a uno, sino a los 13 y entregárselos a Noel. El resultado lo hizo sudar. Ese nivel de adaptación solo podía ser innato. Nadie se acostumbraba tan rápido a los refuerzos. Así se completó la evaluación y Alma obtuvo una puntuación perfecta. A continuación, Noel le asignó a Alma su primera misión junto a él. Del bolsillo extrajo una comisión enviada desde el pueblo de Mint. Últimamente habían aparecido bandidos allí y, por lo tanto, el primer trabajo del nuevo equipo sería cazarlos. Dado que el trayecto hacia Mint era largo, Noel le explicó de forma sencilla el oficio de buscador. Aunque pertenecían a la misma profesión, no todos combatían el abismo. Más bien, se dividían en múltiples labores, como caza de monstruos mutados, persecución de bandidos, excavación de tesoros o exploración de reliquias. En esta ocasión, su tarea consistía en eliminar a los bandidos, algo que en principio correspondía al señor local, pero cuya respuesta llegaba con tanta demora que, cuando la ayuda aparecía, a la aldea ya no le quedaba nada. Como los solicitantes eran agricultores pobres, Noel no esperaba una gran recompensa y, en consecuencia, decidió usar el encargo como oportunidad para probar a su nuevo equipo. Tras viajar todo el día sin alcanzar Mint, debieron pasar la noche en un poblado del camino. Llegaron tan tarde que todas las habitaciones estaban ocupadas, de modo que Noel buscó hasta hallar un cuarto individual con una sola cama. Acto seguido, se lo cedió a Alma y él durmió en el suelo. Al poco rato salió del baño y, al ver su complexión trabajada, Alma lamentó que su profesión no se orientara al combate. Por más entrenamiento que tuviera, no podría igualar a otros. Incluso pensó que, si compartiera la misma clase que su abuelo, a estas alturas Noel sería el buscador más fuerte. De inmediato, Noel le pidió que cerrara los ojos y le dio un toque en la frente por preocuparse por asuntos innecesarios. Aunque fingió no molestarse, pasó la noche dando vueltas, incapaz de dormir. Entendía demasiado bien aquello que Alma había señalado y recordaba cuando, en el pasado, él mismo había llorado por su profesión. Al amanecer, Noel y Alma llegaron a la aldea. El jefe salió a recibirlos con alegría, aunque al no ver a los antiguos compañeros de Noel, se mostró confundido. Tras enterarse de que todos habían dejado el equipo, su expresión se tornó preocupada. Noel ya lo preveía y lo tranquilizó. Por ahora el equipo lo formaban únicamente él y Alma, pero aún así completarían la eliminación de los bandidos. Ese día fueron invitados a tomar té, y Noel saludó con amabilidad a la hija del jefe. La muchacha, escondida en un rincón, huyó en cuanto notó su mirada. El jefe sonrió y explicó que, aunque parecía tímida, desde que supo que Noel vendría, estaba ansiosa por conocerlo. A partir de allí, Noel quiso dejar cerrado el pago antes de partir. El depósito anticipado sería de 200.000 dong y, al concluir la misión, recibirían los 300.000 restantes. El jefe pagó sin vacilar, lo que sorprendió ligeramente a Noel. Al parecer, llevaban ahorrando solo para hacer frente a esos bandidos. Después aportó información. El grupo rondaba a los 20 hombres, asaltaban aldeas cercanas, mataban y robaban, y además secuestraban mujeres. Noel conocía bien el modus vivendi de esa clase de cuadrillas. Aun siendo bandidos, necesitaban un escondite, y el jefe suponía que se hallaba en el bosque del este. Con esos datos, Noel partió de inmediato. Apenas salieron de la casa del jefe,
Alma lo regañó porque, a su juicio, se había quedado mirando el pecho de la esposa del jefe teniendo a su familia al lado. En ese preciso momento, la hija del jefe corrió tras ellos para animar a Noel y le extendió un molinete de bambú. La última vez que él visitó la aldea, había enseñado a los niños a fabricar ese juguete y aquel era el obsequio que le había dado, guardado como un tesoro. Dicha su despedida, la joven se ruborizó y volvió corriendo. Alma observó a Noel con gesto torcido, insinuando que, aunque parecía correcto, no esperaba esa clase de efectos. Noel no respondió y se limitó a apurar la marcha. Ya entrada la noche, Noel localizó la guarida de los bandidos. La estimación del jefe era errónea, había al menos el doble de hombres. Rápidamente identificó al cabecilla, su rostro le resultó familiar y, tras pensarlo, recordó su identidad: Gordon the Razor, criminal con una recompensa de 2 millones de dong, explorador de clase B. Entonces Noel preguntó a Alma si estaba segura de poder vencerlo. Ella admitió que no podría con todos, aunque en duelo individual confiaba en imponerse al líder. Para Noel, eso bastaba, ya tenía un plan para impedir que los subordinados acudieran en su ayuda. El plan comenzó con Noel activando su habilidad de compartir información con Alma, lo que les permitía comunicarse incluso a distancia. Ella tomó posición justo detrás de la tienda del líder. Cuando recibió la señal, Noel usó su rugido para paralizar a los bandidos cercanos. Aprovechando la apertura, Alma se lanzó directamente contra el jefe y lo apuñaló de forma letal. A continuación, la orden fue clara: debía contener a los demás soldados hasta que él llegara. Aunque la instrucción sonaba como un encargo de resistencia, en realidad Alma era más que capaz de arrasar con el lugar. Por su parte, Noel se impulsó con una cuerda, arrojó bengalas a los rostros de los bandidos para cegarlos y luego desató una ráfaga de fuego que los redujo a cenizas. Así la eliminación quedó completa. Tras la victoria, llevó la cabeza del líder como prueba ante el jefe de la aldea. Cuando pidió hablar de la paga, el jefe lo invitó primero a cenar y, a pesar de su reticencia, Noel aceptó junto a Alma, ya que todo estaba preparado. Durante la comida, el jefe presumió que su hija tenía la profesión de espadachín y aspiraba a convertirse en buscadora. Con paciencia, Noel le explicó los requisitos: alcanzar la mayoría de edad, asistir a la escuela de entrenamiento en la capital imperial y ganar experiencia, aunque aquello implicaba un gasto elevado. Por eso la animó a empezar como aprendiz en algún equipo, o más exactamente, como ayudante de mensajería. La joven escuchó con atención cada palabra y al final preguntó si, llegado el día en que se convirtiera en buscadora, él la aceptaría en su grupo. Noel sonrió y le respondió que, si para entonces seguía activo como buscador, estaría encantado de darle la bienvenida. En ese momento, el jefe sacó una botella de vino para brindar por el deseo de su hija. Tras servirlo, insistió en que lo bebieran. Noel mantuvo la sonrisa, pero empujó la botella hacia él, señalando que, como anfitrión, debía beber primero. De lo contrario, resultaría una falta de respeto. Al ver su vacilación, Noel reveló de inmediato lo evidente: el vino estaba envenenado. El jefe y su esposa retrocedieron asustados, negando con vehemencia, pero Noel enumeró 3 razones. Primero, había mentido sobre el número de bandidos para pagar menos. Segundo, el olor del vino delataba algo extraño. Y tercero, al ofrecerlo, su intención asesina había quedado clara. Con frialdad, empujó la copa hacia él, exigiéndole que la bebiera si quería probar su inocencia. El jefe tiró la copa al suelo, lo acusó de calumniarlo y lo echó de su casa. Noel dejó las formalidades a un lado y usó su habilidad para forzarlo a confesar. En su desesperación, el hombre admitió que planeaba escapar, asesinar a Noel y Alma y quedarse con su dinero y equipo. Además, debía grandes sumas a la mafia y, si no pagaba, su familia sería ejecutada. Noel no mostró compasión, se abalanzó sobre él y le arrancó un ojo como castigo. El jefe, aterrorizado, suplicó perdón, asegurando que lo hizo solo para salvar a los suyos. Aún así, Noel se disponía a quitarle el otro ojo cuando la hija del jefe apareció con todas sus pertenencias, rogando de rodillas clemencia por su padre. Él tomó el dinero y ordenó a Alma retirarse. La muchacha, con lágrimas y rabia, lo maldijo como un demonio mientras se marchaban. Sin inmutarse, Noel siguió adelante. Alma, en cambio, no perdió la ocasión de burlarse, preguntándole si no sentía culpa al convertir en enemiga a una chica que antes lo admiraba. La respuesta fue tajante: no. En el mundo de los buscadores, sobrevivir implicaba ser despiadado y cargar con las consecuencias. Fue entonces cuando una enorme aeronave atravesó el cielo. Noel la reconoció de inmediato. Pertenecía al 3-Star Regalia Guild, uno de los 7 gremios reconocidos por el emperador. Entre ellos, 4 tenían rango de 3 estrellas, 2 eran de 2 estrellas y 1 de 1 estrella. Aquella aeronave representaba los privilegios de un gremio de 3 estrellas, que reunía incontables buscadores poderosos. Ante esa visión, Noel estableció un nuevo objetivo: al año siguiente se uniría a Regalia. Al escuchar su declaración, Alma recordó la conversación con Simon, el nuevo líder de la secta asesina. Él sabía que había sido ella quien mató a su abuelo Alker. Sin embargo, Alma no sentía remordimiento alguno. Consideraba que se había debilitado al punto de que cualquiera como ella podía acabar con él. Además, Alma odiaba profundamente a Alker. No era su nieta, sino su hija biológica. Él había secuestrado niñas y las obligó a dar a luz a Alma y a muchos otros niños. Aún así, jamás se preocupó por ellos y solo buscó forjar en uno la fuerza y la voluntad necesarias para borrar la mancha de su derrota antes de morir. Después de aquella caída, se había obsesionado y esa obsesión terminó por matar a los hermanos de Alma. Ella fue la única sobreviviente
inteligente, además de la más capaz. Al escuchar todo esto, Simon decidió expulsarla de la secta asesina. Ya no había lugar para Alma allí. Aunque poseía poder, precisamente ese poder hacía temer a Simon que algún día se volviera una amenaza para toda la secta. Entonces Alma rompió en llanto y se preguntó para qué habían servido sus 21 años de sufrimiento y entrenamiento. Gritó de rabia, pero Simon no se inmutó y solo le dejó un consejo: a partir de ahora, que viviera según sus propias preferencias. Además, había oído que el nieto de Overdeath trabajaba como buscador en la capital imperial. Si Alma estaba interesada, debía ir a conocerlo. En consecuencia, Alma siguió ese consejo. En ese instante, Alma se abalanzó hacia Noel y lo abrazó con fuerza. Sonrió con alegría y declaró que lucharía a su lado para siempre. Noel escuchó, aunque permaneció desconcertado y sin comprender del todo. Mientras tanto, en la prisión de la capital imperial, se produjo un incidente. Un intruso ingresó ilegalmente, noqueó a un oficial, arrastró el cuerpo al baño para ocultarlo y adoptó su apariencia con una transformación tan perfecta que ni siquiera los compañeros advirtieron algo extraño. Luego se aproximó a una celda que albergaba a un notorio asesino, el caballero títere, Hugo. A esa misma hora, Noel corría con pesas por la capital imperial. Al amanecer, su meta diaria consistía en completar 2 vueltas completas. Sin importar el cansancio, jamás omitía el entrenamiento, porque una vez le había prometido a su abuelo convertirse en buscador. Tras la muerte de aquel hombre, el recuerdo dejó de ser amable y solo quedaron los regímenes duros. En comparación con las jornadas junto a él, estas 2 vueltas por las murallas no eran nada. Después, Noel regresó a su alojamiento para bañarse y, de pie, evocó las palabras de Alma sobre su físico fuerte y su profesión de talker. Aunque no lo demostraba, aquello le incomodaba. Cuando terminó y salió, alguien llamó a la puerta. Era Alma, que venía a buscarlo antes de la hora pactada, lo cual lo desconcertó. Alma creyó que lo alegraría, pero la reacción de Noel fue opuesta. Sin esperar su aprobación, lo inmovilizó contra la cama para palpar la firmeza de su pecho. Noel tensó el cuerpo para zafarse. Sin embargo, Alma era demasiado fuerte y no le dejó oportunidad. Cuanto más lo observaba, más adorable le parecía y sintió el impulso de besarlo. No obstante, Noel no lo permitió. Gritó con fuerza y le propinó un cabezazo. Acto seguido, ambos se dispusieron a iniciar el día. Mientras caminaban, Alma se quejó por la dureza con la que la trataba, pese a ser la mayor, pero Noel, fiel a su criterio, no distinguía entre hombres y mujeres y trataba a todos por igual. En ese momento, Alma reparó en una pareja que avanzaba con los brazos entrelazados y de inmediato imitó el gesto, enlazando el suyo con el de Noel. A continuación, manifestó curiosidad por el plan de la jornada. Noel reflexionó y decidió ir al gremio de evaluación de buscadores. Se trataba de una profesión especial asignada al nacer, aunque esas personas no subían de nivel como las demás. Alma había pensado ascender para convertirse en asesina. Sin embargo, en cuanto Noel oyó esa intención, la disuadió. En efecto, si Alma ascendía en la senda del asesino, su poder de combate crecería de forma drástica, pero también debía considerarse la conveniencia para los futuros compañeros de equipo. Según el plan de Noel, era imprescindible sumar al menos un integrante más. De lo contrario, con solo él y Alma para enfrentar el abismo, el riesgo sería extremo. Por lo tanto, ese día observarían y recopilarían información para trazar los siguientes pasos. Después de salir del gremio de evaluación, el destino siguiente fue la forja de una pareja de enanos. Un buen equipo incrementa el poder de un buscador, de modo que el mantenimiento regular no podía descuidarse. Después del mantenimiento, el siguiente destino al que Noel llevó a Alma fue una librería de habilidades. Su intención era comprar algunos manuales de explorador para ella. Sin embargo, cada tienda ofrecía libros diferentes según la profesión, lo que obligó a Noel a visitar otro local si quería adquirir algo para sí mismo. Antes de irse, le recordó con firmeza a Alma que su presupuesto era de apenas 1 millón de dong y que no lo malgastara. A pesar de la advertencia, cuando volvieron a encontrarse, Alma sostenía un oso de peluche. Noel estuvo a punto de enfurecerse, pero entonces Alma le mostró un libro. Había gastado 800,000 en una habilidad de perforación de armadura para asesinos, y con el resto del dinero había comprado aquel peluche, sin que le sobrara un solo dong. Aunque la elección fue eficiente, Noel no estaba del todo satisfecho. Su intención original era adquirir una habilidad de purificación contra no muertos, pero su precio excedía el presupuesto, por lo que decidió dejarla en la tienda para más adelante. Fue entonces cuando un hombre pasó a su lado y le envió una señal. Noel comprendió de inmediato, y disculpándose con Alma, se apartó. En una calle pobre se reunió con Loki, un comerciante de información. A petición suya, Loki se había infiltrado en la prisión imperial y le entregó todos los datos sobre el condenado a muerte, Hugo, el caballero títere. Tras recibir el informe, Loki no pudo ocultar su curiosidad y preguntó por qué arriesgarse a invitar a un asesino tan despiadado a su equipo. Noel tenía sus motivos. Estaba convencido de que Hugo era inocente y necesitaba información detallada. Después de revisar con calma el material, le pagó. Antes de irse, Loki añadió una advertencia especial. Una nueva droga dañina se estaba extendiendo.
capaz de colocar al usuario, pero a cambio lo llevaba a la locura. Lo extraño era que el responsable de contrabandearla no era un enemigo cualquiera, sino el jefe de una de las ramas de la mafia. Nadie en la familia Financio se atrevía a tocarlo. Mientras tanto, Alma esperaba a Noel y estaba molesta por su repentina desaparición. Al mismo tiempo, Licia se cruzó con ella y la escuchó quejarse. Al conocer la situación, Licia supuso que Noel había ido en busca de un nuevo compañero de equipo, probablemente para reforzar el grupo antes de que Alma tomara una decisión sobre subir de nivel en su profesión. Por su parte, Noel caminaba reflexionando sobre lo dicho por Loki acerca de ese nuevo jefe mafioso. Había oído que el anterior había muerto repentinamente y que su hijo había heredado el puesto. Era un tipo temido incluso por Finaxio. De pronto, Noel pasó frente a un mendigo harapiento y, sintiendo compasión, dejó caer una moneda para que al menos pudiera comer. Sin embargo, el hombre, demasiado honesto, creyó que la había dejado caer por error y se la devolvió. Noel mostró una sonrisa desdeñosa y rechazó la moneda, considerándola sucia. El mendigo lo siguió insistentemente, lo que molestó tanto a Noel que le dio una patada en el estómago. El hombre reaccionó y adoptó una postura de lucha sorprendentemente correcta. Tras un breve intercambio, Noel lo estampó contra la pared, pero notó de inmediato que aquel no era un simple vagabundo. Sus reflejos y su manera de reunir fuerzas lo delataban. Los labios de Noel se curvaron. Había encontrado oro. Si cumplía con sus expectativas, lo reclutaría. Preparado para pelear, sacó su cuchillo, pero en ese momento apareció un enano que comenzó a regañar al mendigo. Aunque este se disculpó, el enano lo ignoró y usó el anillo de su mano para soltar una descarga eléctrica que lo hizo desmayarse. Con solo observar, Noel comprendió que se trataba de una red de esclavos y que el enano era su dueño. Una vez reducido el mendigo, el enano dirigió su atención hacia Noel y, confundiéndolo con una chica, mostró intenciones lascivas. La respuesta de Noel fue inmediata. Lo sometió con un movimiento rápido y le colocó una pistola en la garganta. Bajo amenaza lo obligó a confesar. El enano reveló que provenía de un pueblo del sur y que pertenecía a una familia que controlaba una arena subterránea. Tras malversar fondos, había tenido que huir a la capital imperial. Al escuchar la confesión del enano, Noel comprendió el trasfondo del mendigo. Koga había sido comprado para pelear en una arena clandestina, y desde allí, su dueño había logrado vincularse a una organización en la capital imperial para esquivar a su antigua familia. En ese instante, Noel apoyó el arma en la boca del enano y comenzó a calcular. Aquel sujeto era un prófugo, por lo que su muerte en ese callejón no generaría mayores repercusiones. Si caía, Koga pasaría a estar bajo su control. Mientras tanto, tras enterarse de que Noel buscaba a otro integrante, Alma se mostró abiertamente contrariada. Para ella, Noel solo necesitaba un compañero, y ese lugar le pertenecía por completo. Con esa idea fija, no toleraría a ningún recién llegado a su lado. Sin embargo, Noel no llevó la escena al extremo. Le concedió al enano 10 segundos para desaparecer. Aterrorizado, el hombre pateó a Koga en el estómago para despertarlo y huir con él. Koga, tambaleante, se incorporó y corrió tras su amo, lo que provocó la decepción de Noel. Lo que necesitaba era un lobo valiente, no un perro encadenado. Más tarde, cuando Noel volvió, Licia lo reprendió por haber dejado a Alma a mitad de su cita. Ella lo miró con un enojo evidente, de modo que Noel no tuvo alternativa y los invitó a ambos a tomar el té. Durante la pausa preguntó a Licia por la droga peligrosa que estaba circulando últimamente. Su expresión vacía reveló desconocimiento, así que Noel le pidió que regresara con Wolf y le advirtiera que extremara precauciones. Fue la primera vez que mostró preocupación por otro equipo, lo que sorprendió a Licia. Aún así debía marcharse para su compromiso y se despidió, prometiendo a Alma una próxima salida a un café mejor, como amigas y no como colegas. Alma aceptó encantada aquella nueva amistad, mientras Noel se mantuvo distante. Al verla alejarse, volvió a pensar en la droga que se extendía en las sombras y deseó que no escalara a un problema mayor. En paralelo, el enano arrastró a Koga hasta una facción mafiosa para solicitar ayuda. Eligió a Albert Gambino, un jefe reconocido por su brutalidad. Los carteles de busca y captura del enano tapizaban la capital y Albert no mostró ninguna intención de protegerlo. No había motivo para ensuciarse por una banda rústica. Aún así, para divertirse, anunció que convertiría al enano y a Koga en simples juguetes de peluche. El primero sudó a mares, convencido de que era solo una amenaza, pero Albert respondió con una sonrisa maligna. Koga, pálido, se arrodilló en silencio y recordó escenas pasadas. Pese a haber huido a otra tierra, su destino no era distinto. Cuando Albert iba a dar la orden, un guardia anunció la llegada del jefe de la aldea de Mint, retrasado en sus pagos. En cuanto lo vio, el aldeano descargó culpas sobre Noel y lo aduló, asegurando que aquel hablaba mal de la familia mafiosa, con la clara intención de desviar la ira y posponer la deuda. Albert permaneció impasible. El impago seguía siendo un hecho y jamás perdonaba una promesa rota. Si Noel había tomado un ojo, él tomaría un brazo. Acto seguido, llamó a Koga. Sabía desde el principio que su profesión era la de espadachín y le ordenó amputar la mano del aldeano usando un bastón de madera. El enano
enano insistió para que Koga obedeciera, y sin salida, el joven se preparó. Entonces Albert mordió una pastilla y se entregó a su propio estado de euforia. Para presenciar violencia, prefería estar exaltado. El jefe de la aldea no creía posible que un bastón de madera cortara un miembro, pero en un segundo, el brazo cayó al suelo sin que su cerebro alcanzara a registrar el dolor. Solo cuando la sangre empezó a brotar, el hombre se aferró al muñón y gritó de agonía. Albert rió como un demente, y aprovechando la escena, el enano se apresuró a elogiar a Koga. Para Albert, la fuerza de Koga siempre había sido incuestionable. Desde que lo compró como esclavo, se había convertido en el campeón indiscutido de la arena clandestina. Tras aquella demostración, era imposible negar que Koga era una auténtica ganga, y Albert jamás dejaría pasar semejante oportunidad. Así, el contrato de propiedad cambió de manos, y Koga fue entregado a un nuevo amo. De inmediato, uno de los discípulos de Albert lo llevó a cambiarse de ropa. Mientras se vestía, Koga recordó su pasado. Desde su nacimiento había cargado con el estigma de ser un hijo no deseado. Su padre, un próspero comerciante, y su madre, una mujer de gran belleza, parecían tenerlo todo, salvo un heredero. Pero durante una visita a un templo para orar, su madre fue violada por bandidos de montaña. Nadie supo quién era realmente el padre de Koga. A partir de aquel día, su progenitor dejó de confiar en ella y nunca aceptó al niño como propio. La vergüenza y la desesperación llevaron a su madre a cortarse la garganta frente a él, dejándolo completamente solo. Koga trató de sobrevivir en aquella familia, esforzándose por complacer a su supuesto padre, pero todo fue inútil. Una mañana despertó dentro de un barco y comprendió con horror que había sido vendido como esclavo. Su primer dueño fue aquel enano que lo lanzó a la arena subterránea. Allí Koga mostró un talento innato y encadenó victoria tras victoria. Cuando por primera vez escuchó palabras de elogio, rompió en llanto, porque era la primera ocasión en que alguien lo reconocía. Sin embargo, tarde comprendió que un esclavo seguía siendo esclavo, por mucho que lo aplaudieran. Esa misma noche, Noel recibió noticias de Loki y se dirigió a una iglesia abandonada. Como cliente habitual, Loki lo había citado con información secreta. La familia Gambino estaba tras su vida, pero de pronto Noel escuchó un ruido extraño y descubrió que Loki lo había traicionado. Sacó su arma y le apuntó al rostro, exigiendo una explicación. Loki, acorralado, levantó las manos en señal de rendición. Había actuado forzado por la familia Gambino y admitió sentirse culpable por traicionar la confianza de un comprador fiel. Noel apretó los dientes, incapaz de dispararle, y finalmente lo dejó ir. Antes de marcharse, le advirtió que no debía temer represalias de la mafia, porque él mismo se encargaría de destruir a los Gambino desde las sombras. En ese instante, Koga apareció, y al reconocerlo, se sorprendió. Aquel hombre que le había dejado una moneda antes era ahora el blanco de la organización. Con honestidad, confesó que no deseaba pelear, pero no podía desobedecer a su amo. Respiró hondo, gritó con fuerza, y reveló todas sus habilidades y su verdadera profesión ante Noel. Con ese gesto, dejó en claro que quería un combate justo. Noel lo entendió de inmediato. Si ese era su deseo, entonces él también jugaría limpio. Desplegó todas sus habilidades y se preparó. La batalla comenzó al instante. Koga esquivó con maestría cada disparo y acortó la distancia a una velocidad impresionante. Forzado a reaccionar, Noel utilizó un gancho de agarre para impulsarse hasta el techo y evadir la embestida. La rapidez de su adversario lo obligó a mantenerse en guardia, consciente de que estaba frente a un oponente extraordinario. En ese instante, Noel lanzó una bala de fuego contra Koga. Sabía que todos los combatientes de primera línea tenían resistencia al fuego, pero su proyectil no era una llama común. A tan corta distancia estaba convencido de que Koga no podría defenderse. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. Koga cortó el aire con su espada y extinguió la llamarada de un tajo. Noel quedó sorprendido. No era que hubiera cortado el fuego, sino que había dominado la corriente de aire para sofocarlo. Ambos se movieron hacia el techo, intensificando la lucha. Era un enfrentamiento a muerte, y Noel no se guardaría nada. Sacó de su bolsillo una bomba de destello y la lanzó directo al rostro de Koga, cegándolo por un instante. Creyó que había creado la oportunidad perfecta para rematarlo, pero súbitamente ráfagas de energía de espada se manifestaron en el aire. Afortunadamente, Noel reaccionó a tiempo y retrocedió, evitando el golpe. El problema fue que la explosión levantó polvo y humo, nublando su visión. Koga, aunque afectado por la cegadora, aún podía percibir su presencia y avanzó con rapidez. El techo comenzó a ceder por los daños acumulados y Noel terminó cayendo, exponiéndose a un ataque decisivo. Al tocar el suelo, usó su habilidad rugiente para intentar paralizar a Koga, pero de forma desconcertante, Koga logró resistir el efecto y continuó moviéndose. Cuando Noel abrió los ojos, la espada del joven ya estaba apuntando directamente a su rostro. La duda lo invadió. ¿Por qué Koga no lo había matado en el acto? Según todo lo que sabía, su misión era eliminarlo. Ante la pregunta de Noel, Koga trató de justificarse. Debía cumplir con la orden, pero en lo profundo de sí mismo algo lo detenía. Fue entonces cuando Noel agarró con firmeza la hoja, haciéndola sangrar entre sus manos. El rostro de Koga palideció de inmediato, rogándole que soltara la espada. Noel, furioso, le gritó sin dudar. No había lugar para la misericordia hacia los enemigos. Si Koga no lo mataba, la familia Gambino lo perseguiría hasta la muerte. En este mundo, la vida propia era lo primero. ¿Por qué Koga no podía entenderlo? Sin embargo, aún con ese razonamiento tan directo, Koga titubeó. No podía atreverse a herirlo.
Entonces el tiempo de las dudas se terminó. Noel dejó caer su arma, y justo en ese momento, varios dardos se clavaron en el suelo frente a Koga. Era Alma, que había llegado al rescate. Sonriendo con ironía, le recordó a Koga que solo ella tenía el derecho de inmovilizar a Noel en el suelo. Herido, Noel se sostuvo la herida y terminó desplomándose. Desde el inicio del combate había usado su habilidad de comunicación para llamar a Alma, y ella había acudido a tiempo. Al verla, le dio una orden clara: Koga debía morir. Con esa autorización, Alma mostró una sonrisa cruel y cargó contra su objetivo. Koga, sudando, bloqueó el golpe y le pidió a gritos que se detuviera. No levantaría su espada contra una mujer. Aquello encendió la ira de Alma, que lo tomó como un insulto. No era cuestión de género, sino de fuerza. Incrementó su velocidad con una habilidad propia, rodeándolo y lanzando ataques desde distintos ángulos en busca de un punto débil. Aún así, Koga cerró los ojos y, confiando en su instinto, desvió uno tras otro todos los ataques y armas ocultas que Alma lanzó contra él. Al presenciar la escena, Noel comprendió algo crucial: siempre existiría alguien más fuerte. La habilidad de Koga era como agua cristalina. Al cerrar los ojos, sus sentidos se agudizaban de forma descomunal. No era raro entonces que la granada de destello no hubiera surtido efecto. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Ya no dudaría. Tras varios intercambios, incluso Alma reconoció que Koga era un adversario formidable. La conclusión era clara: un hombre así debía morir. Koga pensaba lo mismo. Después de insistir sin éxito en que detuvieran la pelea, no le quedaba más opción que luchar en serio. Justo cuando ambos estaban listos para dar el golpe mortal, una bengala iluminó el cielo. Era la señal de Noel, ordenando a Alma retirarse de inmediato. Sabía que aquella luz atraería a los guardias de la ciudad en cuestión de minutos. Antes de apartarse, Noel le dejó un mensaje a Koga para que lo transmitiera a Albert. El fracaso traería un castigo inevitable, y aunque el error había sido de Koga, Albert descargó su furia contra el enano, antiguo amo del muchacho. Le arrancó la cabeza y se la entregó a Koga como recordatorio de que era la primera y última advertencia. Si fallaba otra vez, moriría. Koga también cumplió la tarea de transmitir el mensaje de Noel. Él siempre pagaba sus deudas, y su venganza sería devastadora. Había jurado aplastar a la familia Gambino. Cuando Albert escuchó aquello, enloqueció. De inmediato ordenó a su discípulo Ríos reunir al escuadrón de combate para cazar a Noel sin demora. Koga, cargando la cabeza del enano, intentó explicarse, pero Ríos lo reprendió con dureza por hablar de más. Aún así, Koga se disculpó y admitió que Noel era alguien digno. Aunque pertenecía a una profesión débil, había combatido limpiamente contra él. Al final no lo venció, pero su locura y determinación eran dignas de respeto. Ríos solo sonrió y le dio unas palmadas en el hombro. Tarde o temprano, Koga querría seguirlo. No pasó mucho antes de que Albert apareciera en una taberna buscando a Noel. Apenas se cruzaron, lo insultó sin contención. Noel respondió con la misma dureza. La tensión subió al instante, y Albert desenfundó su cuchillo para marcarle la cara, cuando un gran buscador intervino. No le importaban las rencillas, pero esa taberna estaba reservada exclusivamente para los buscadores, y allí los combates estaban prohibidos. Albert, ciego de rabia, ordenó a sus hombres matar al intruso, pero Ríos se inclinó y le susurró. Recordó que asesinar allí sería sencillo, pero ¿cómo explicarlo al padrino después? Además, estaban bajo vigilancia por traficar con drogas prohibidas. Si masacraban a todos los presentes, el castigo sería inevitable. Albert dudó, y fue entonces cuando Noel soltó una carcajada, señalando la botella de vino en la mesa. Recordó que Albert había bebido de ella al llegar y le insinuó que estaba envenenada. El mafioso se quedó helado, abrió los ojos de par en par y cayó de rodillas, tratando de provocarse el vómito con los dedos. Sus hombres lo sacaron a toda prisa en busca de un médico. Tras su partida, Ríos se giró hacia Noel, sonrió y lo felicitó. Cogió la botella y bebió el contenido de un trago. Sabía perfectamente que no había veneno, pero reconoció que la calma de Noel había aterrado a Albert y lo había hecho huir. Tal como había dicho Koga, aquel hombre era admirable. Ríos dejó unas monedas sobre la mesa para pagar el vino y le dio una última advertencia. Solo por esta vez lo perdonaba, pero debía abandonar la capital de inmediato. Negarse significaba la muerte. Noel lo miró con frialdad y aceptó. Sacó a Alma de la taberna y una vez cruzaron las puertas de la capital, ella estalló en carcajadas, alabando su astucia. Todo había sucedido exactamente como Noel había predicho. Para él, aquello era apenas el inicio. Abandonarían la capital imperial por una semana, tiempo que Noel aprovecharía para investigar, antes de regresar con un plan aún más grande. Exactamente una semana después, Noel y Alma regresaron, y Albert salió a su encuentro hecho una furia, ordenando a sus hombres capturarlo. Sin embargo, tras aguardar unos segundos, nadie se movió. Noel soltó una carcajada. Solo había una explicación para que los subordinados desobedecieran. Albert había perdido su posición como jefe de la familia Gambino. Todo se había desencadenado horas antes. Esa tarde, Ríos y su gente celebraron una reunión privada, a espaldas de Albert. Estaban exhaustos de su mando errático. Se habían unido a ese mundo por lealtad a la voluntad del líder anterior, no por el capricho de un loco. Entonces Noel apareció entre las sombras. Había cumplido con la retirada que Ríos le exigió, pero volvía con un obsequio de Loki, el certificado de
nacimiento de Albert. El documento era concluyente, no era hijo del líder anterior. Loki había confirmado además que el antiguo jefe lo sabía, tal vez por afecto hacia la madre de Albert, lo había admitido igual. A punto de marcharse, Loki fue retenido por Noel. Quedaba una pieza por investigar, la muerte del jefe anterior. Noel sospechaba veneno. La pesquisa corroboró la hipótesis. Albert había conspirado con el médico de la familia para envenenarlo. Con la evidencia sobre la mesa, Ríos estalló de ira y sujetó a Albert el cuello, listo para partirlo de un solo movimiento. Aún así, pesó el nombramiento formal de sucesor y no lo ignoró. Como última concesión, impuso una prueba. Albert podría elegir a uno de los presentes para combatir contra Noel y Alma. Si vencía, sería reconocido como jefe. Fue entonces cuando apareció Finaxio. Su sola presencia dejó pálido a Albert. El payaso loco había acudido por invitación de Noel. Llevaba tiempo aguardando el momento de triturar a los Gambino, y la ocasión era perfecta. Aún así, Albert vaciló en aceptar la pelea. Finaxio, harto, le apretó la cara y le recordó que su mandato solo había traído desgracia. Esta sería su última oportunidad. Si ganaba, Ríos lo confirmaría como jefe, y además, Finaxio intercedería ante el padrino para atenuar el asunto del tráfico de fármacos falsos. Sin escapatoria, Albert miró alrededor y escogió a Koga, tal como Noel había previsto. Atado por contrato de esclavitud, era el único que no podía traicionarlo. Alma sonrió con frialdad, convencida de que podría eliminarlo en ese instante. Sin embargo, Noel le palmeó el hombro y la hizo retroceder. Él pelearía. Era su tercer enfrentamiento contra Koga. El espadachín sudó al verlo tan sereno, con una confianza que parecía anunciar un plan sellado de antemano, y eso, extrañamente, lo alegró. Quería comprobar qué estratagema guardaba. A la señal de Finaxio, ambos se lanzaron. Noel abrió con una bala de hielo que congeló el área de combate. Albert sonrió con suficiencia, seguro de la victoria. Al fin y al cabo, Noel era un talker. ¿Cómo superaría a un profesional de combate como Koga? Dentro del anillo helado, intercambiaron movimientos con intensidad. De pronto, Koga envainó su espada, y Noel lo entendió de inmediato. Preparaba el primer destello, técnica que maximiza la velocidad al desenvainar. Si entraba en su rango, caería al instante. Con todo, anticiparlo lo hacía manejable, y Noel ya tenía su respuesta. Arrojó su arma y le mostró que estaba sin balas. Resolvería el duelo en la siguiente acción. Desenvainó y cargó. Koga, extremadamente cauto, aguardó el rango crítico y lanzó un corte letal. Entonces Noel, en una decisión temeraria, bloqueó con la mano derecha y desarmó la hoja de Koga. El espadachín reaccionó con una patada al estómago, recuperó su arma y encadenó una serie de golpes que resquebrajaron el hielo. Noel salió despedido del anillo, y Koga lo persiguió con un tajo directo al pecho. Aunque el golpe fue certero, una sensación incómoda recorrió a Koga. Algo no encajaba. Como era de esperar, Noel había lanzado una revista frente a Koga, y a tan corta distancia el espadachín ya no tenía escapatoria. El cargador explotó, congelando su cuerpo, y en ese instante Noel aprovechó para asestar una patada decisiva. El impacto hizo que Koga escupiera sangre antes de desplomarse en el suelo. En medio de la agonía, su mente volvió a su pasado. Desde el nacimiento había cargado con la debilidad, incapaz de rebelarse contra nadie, hasta que recibió la profesión de esclavo de espada. Desde entonces había luchado desesperadamente para pulir sus habilidades, aunque al final seguía siendo un ser frágil, obligado siempre a cumplir órdenes. En cambio, Noel, pese a ser un talker, nunca dudaba y peleaba con una confianza inquebrantable. La batalla había concluido y Noel se marchó con Alma de inmediato. Para Ríos y sus hombres, quedaba una deuda pendiente con él, aunque Noel no le daba importancia ni esperaba retribución alguna. Ese desinterés fue lo que permitió que Ríos comprendiera mejor por qué Koga lo admiraba. Más tarde, Alma llevó a Noel a una habitación para vendar sus heridas. Furiosa por su actitud, lo regañó con dureza, convencida de que la responsabilidad de luchar no era suya, sino de él como comandante. Incómodo, Noel prefirió disculparse sin discutir más. En ese momento apareció Finaxio, quien exigió hablar a solas con él. Sin rodeos lo invitó a unirse a su organización mafiosa, ofreciéndole convertirse de inmediato en líder de la familia Gambino, bajo condiciones favorables. Noel rechazó sin dudar. Con una sonrisa, Finaxio levantó la mano y le mostró que había tenido su corazón en la palma todo ese tiempo. Era una habilidad propia de los Scouts, activada tras recibir 2 negativas, condición que Noel ya había cumplido. Convencido de que representaba una amenaza, decidió eliminarlo mientras aún era posible. Lo enfrentó con una última propuesta: aceptar unirse o morir. Lejos de intimidarse, Noel caminó hacia él y lo desafió. Si pensaba matarlo, que lo hiciera en ese mismo instante. Señaló que un miembro de una pandilla notoria no podía actuar con tanta cobardía y declaró con firmeza que el día en que lo atacara, su familia caería. Abrió los brazos y afirmó que en este mundo solo él estaría por encima de sí mismo, prometiendo convertirse en el buscador más fuerte de todos. Su resolución provocó que Finaxio dudara y terminara por retirar su habilidad. Antes de retirarse, le advirtió que jamás olvidara esas palabras, pues si lo hacía, él mismo vendría a exigirle cuentas. De vuelta en su carruaje, Albert esperaba temblando el veredicto. Suplicó a Finaxio que lo salvara, y este, con burla, le concedió una nueva vida, condenándolo a vivir con los cerdos en su hacienda. Así fue arrastrado por sus hombres, perdiendo el último resto de dignidad. Al amanecer, Koga buscó a Noel y le entregó su anillo junto con el certificado de esclavo, declarando que de ahora en adelante lo reconocía como maestro. Sin embargo, Noel lo rechazó con seriedad. Su meta era convertirse en el buscador
buscador más fuerte del imperio, y para ello necesitaba un lobo valiente, no un perro que obedeciera sin voluntad propia. Le devolvió el certificado, liberándolo. Koga sonrió con amargura. Había soñado con la libertad toda su vida, y cuando finalmente la obtuvo, no supo qué hacer. Con determinación juró por la poca dignidad que le quedaba que seguiría a Noel hasta el final, como un verdadero compañero. Así fue como el equipo de Noel dio la bienvenida a un nuevo miembro. A partir de entonces, los entrenamientos se intensificaron. Cada uno cumplía su función, con Koga al frente. Las líneas enemigas se rompían con facilidad, y con el apoyo de Alma y su habilidad de perforar armaduras, el grupo comenzó a mostrarse imparable. En ese momento, Noel activó su habilidad rugiente y obligó a todos los monstruos a paralizarse. Acto seguido, le concedió a Koga la oportunidad de rematar al líder de la horda. Tras la batalla, Koga y Alma volvieron a enzarzarse en una disputa, mientras ella seguía absorbiendo parte de las tareas asignadas a él. Entonces Noel dio un paso al frente para ordenar que ajustaran la formación, porque tenía asuntos que transmitir después de aquel combate con Koga. Con la contribución del espadachín, Noel sentía la confianza suficiente para fundar un clan. Al notar que ambos desconocían el concepto, volvió a explicarlo con calma. En ese punto, Koga advirtió un símbolo en la mano de Noel, y Alma lo identificó de inmediato. Era la marca de promoción. Noel poseía la fuerza y el nivel necesarios para ascender de clase C a clase B, un salto crucial, tal como lo había planificado. Durante el próximo año lideraría a su clan con tal de ingresar a las filas de los clanes de las 7 estrellas del Imperio Etrai. Al día siguiente, el viñedo de Noel recibió una visita inesperada. Antes de atenderla, instruyó a sus sirvientes para que agasajaran al invitado, lo que facilitaría la conversación. Un anciano apareció a su espalda. Se presentó como Harold, supervisor de buscadores, y Noel lo condujo de inmediato a una sala para hablar. Le sirvió una copa del vino producido allí mismo, y tras un sorbo, Harold elogió la pericia con la que Noel había organizado a la servidumbre pese al poco tiempo a cargo. Noel sonrió y enseguida inquirió por el motivo de su presencia. Entonces Harold sacó una fotografía. Mostraba a un monstruo de nivel rey que había surgido días atrás. Con solo verla, Noel lo reconoció como el mismo que devastó su ciudad natal, y supo que seguía con vida, porque tras aquella noche aterradora faltaban dos cosas en el lugar: el cadáver del monstruo y el hacha de su abuelo. Con gesto grave, Harold informó que pocos días antes, la criatura había atacado otra ciudad. El gremio líder Nitich aceptó eliminarla, y fracasó estrepitosamente. Cuando un segundo gremio acudió, el monstruo ya había huido de vuelta al abismo. Habitualmente esas bestias no se retiran, por lo que su comportamiento sugería conciencia propia. De ahí que Harold concluyera que no solo había alcanzado el nivel de rey, sino también el de valiente. Como contexto, el abismo tiene 13 niveles regidos por 10 grandes reyes, cada uno con poder suficiente para destruir el mundo. Según los registros, el último valiente apareció hace 40 años, arrasó 3 reinos en un suspiro, y fue devuelto al abismo por el equipo del abuelo de Noel, un auténtico milagro para la humanidad. Esta vez, sin embargo, la situación era distinta. Ante un monstruo que ni siquiera Overdeath habría podido aniquilar con facilidad, Harold temía una amenaza mayúscula para la humanidad. Al oírlo, Noel sonrió sin querer, lo que sorprendió al supervisor, quien reconoció en sus ojos el mismo brillo de su abuelo. Aclaró que solo había venido a verificar su situación y quizás se había preocupado de más. A la mañana siguiente, Noel condujo a Alma y Koga a la oficina de Harold para la entrevista de establecimiento del clan. En la sala de espera, Koga se mostró visiblemente tenso. Era su primera entrevista y temía arruinar el sueño de Noel con un tropiezo. Alma, a su lado, no dejó de burlarse con descaro. Entre ambos armaron tal alboroto que Noel terminó profundamente incómodo, aunque pese a ello, mantuvo el rumbo. El clan nacería, y el siguiente paso ya estaba marcado. Un rato después, Harold apareció para iniciar la entrevista. Todo lo necesario para fundar un clan ya estaba perfectamente preparado por Noel, pero aún así, el supervisor tuvo que rechazar la solicitud. Explicó sin rodeos que la capital imperial había establecido nuevas regulaciones. Solo los verdaderamente poderosos podrían crear clanes, no aquellos que apenas cumplían los requisitos como el equipo de Noel. Al pedir más detalles, Noel recibió una advertencia. Lo que Harold iba a revelar era un secreto de estado. En la región occidental del reino habían detectado un flujo masivo de maná subterráneo, creciendo a gran velocidad. En un año aquello podría dar origen a un desastre de nivel valiente. Al escuchar esto, Koga se puso pálido de miedo y preguntó si no había manera de prevenirlo. Harold negó con firmeza. El flujo de maná era como un sistema de venas bajo la tierra. Cualquier impacto lo haría estallar. Entonces Alma intervino para saber si al menos podrían derrotarlo. Harold, que había presenciado la antigua batalla contra un valiente, confesó que ni siquiera reuniendo a todos los gremios de regalia podía garantizarse la victoria. Por eso la capital necesitaba grandes fuentes de poder inmediato, sin tiempo para nutrir a novatos como ellos. Noel comprendió la lógica tras sus palabras y retiró su propuesta, pero solo de forma temporal. De regreso, Koga insistió en saber si planeaba rendirse tan fácilmente. Noel lo negó. Al contrario,
contrario, aquel desastre era su oportunidad. Los llevó a un callejón y les explicó que el abuelo que había vencido al valiente convirtió ese horror en la base del progreso actual, pues del corazón de aquella criatura nació el dispositivo que abastecía de energía a toda la capital. En otras palabras, los buscadores eran los que transformaban la tragedia en bendición. Consciente de ello, Noel ajustó su plan. Ya no esperaría un año entero para acercarse a Regalia. Lo dividiría en 2 fases, 6 meses para consolidar al equipo y cumplir con los criterios de clan, y otros 6 para lograr un hito que sacudiera la capital e impulsara su entrada en Regalia antes de la batalla contra el valiente. Al día siguiente fue a mejorar su profesión. De Talker ascendió a estratega, una subrama que le otorgaba la capacidad de analizar las situaciones en tiempo real sin necesidad de preparativos extensos. Apenas salió del gremio de evaluación, se encontró con Sieg, sublíder del equipo Mighty Dragon, rodeado por un enjambre de chicas que celebraban sus hazañas. Al ver a Noel, lo saludó de inmediato. En la capital solo 3 buscadores habían alcanzado el nivel 10, Ryo, líder de los 100 demonios, Victor, líder del equipo Mighty Dragon, y Sieg, su sublíder. Sin perder tiempo, Sieg fue directo al punto. Tras enterarse de que Noel había derrotado a la familia Gambino, quería reclutarlo para los Mighty Dragon. Sin escuchar más, Noel lo rechazó de inmediato. El gesto encendió la furia de Sieg, que apretó la empuñadura de su espada y lo amenazó directamente. Sin alterarse ante la amenaza, Noel se burló con calma y dejó claro que no serviría a nadie. Si alguna vez fuera obligatorio, serviría únicamente al más fuerte. En la capital imperial había 3 buscadores en la cúspide, Victor ya entrado en años, y en el presente Ryo y Sieg, considerados pares. Por lo tanto, si Sieg pretendía que Noel lo siguiera, antes debía demostrar superioridad absoluta. Con esa premisa, Noel se marchó de inmediato. Acto seguido, 2 buscadores reconocieron a Sieg en plena calle y lo proclamaron como la segunda persona más fuerte de la ciudad, lo que le encendió la sangre. Jamás había tenido un duelo con Ryo, y aún así todos daban por hecho la supremacía del otro. Entonces Noel fingió retirarse, aunque en realidad se ocultó en un rincón. Al escuchar la escena completa, identificó sin esfuerzo la debilidad de Sieg. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Alma y Licia sostenían un duelo de práctica. Tras varios asaltos, Licia siguió imponiéndose, y con franqueza, recomendó a Alma evitar la primera línea. En ese instante apareció otra joven para saludar a Alma. Era Ofelia, oriunda de la misma ciudad que Licia. De inmediato, Licia la presentó con naturalidad y además presentó también al equipo de Ofelia. Aunque eran 4, cada integrante exhibía un nivel sólido y confiable. Luego, Ofelia advirtió a Licia sobre un buscador llamado Noel. Según había oído, era aterrador. Vendía a sus propios compañeros como esclavos y mantenía lazos con la mafia. Continuó denostándolo sin saber que Alma era su compañera. En ese punto intervino Leon, líder del equipo, para frenar a Ofelia. No le agradaba juzgar por apariencias, y sin conocer a Noel, no había razón para condenarlo. Después de que el grupo se marchó, Licia se disculpó con Alma. Sin embargo, Alma no se inmutó, pues al fin y al cabo, lo dicho por su hermana Ofelia tenía asidero. Esa noche Noel volvió a reunirse con Loki para información fresca. Necesitaba un listado completo de todos los buscadores de clase B en la ciudad. Su interés se centró con precisión en León y su equipo. Por logros y habilidades, eran considerados el mejor conjunto de clase B del imperio. En consecuencia, Noel se fijó un nuevo objetivo: exponer la grieta exacta, porque todo el mundo posee un punto débil, y al revelarse, las sonrisas se apagan y las fisuras afloran. Su sonrisa de inmediato se volvió siniestra, lo que inquietó a Loki. Parecía otro de sus planes temerarios. Mientras tanto, en la prisión imperial, el caballero títere, Hugo, permanecía encogido en silencio cuando un guardia lo llamó. Alguien quería verlo. Era Noel. La sorpresa no asomó en Hugo, acostumbrado ya a esas visitas, pues Noel había sido claro desde el principio. Hugo estaba dominado por un demonio asesino, había cometido atrocidades y aguardaba la ejecución. Aún así, Noel no deseaba su muerte, sino rescatarlo para convertirlo en compañero. El motivo era contundente. Hugo poseía una profesión rarísima. Como clase de producción, podía controlar múltiples soldados títeres, y además, era buscador de talento genuino. Su adaptabilidad y fuerza resultaban impecables. Precisamente por eso había vivido como lobo solitario, y hastiado, había abandonado su identidad de buscador para subsistir como titiritero. No obstante, Hugo rechazó de plano la propuesta. Entonces Noel chasqueó los dedos y, obediente como un perro, el guardia le sirvió té. No me dio amenaza, solo la presión silenciosa de conocer la debilidad. Frente a Hugo, Noel aseguró que tenía a todos los guardias bajo control y que paso a paso ejecutaría un plan para liberarlo. Dicho esto, se puso en pie y remarcó su esencia. Lo llamaban serpiente venenosa porque jamás se detenía antes de alcanzar sus objetivos. Esta vez no sería distinto. Con determinación afirmó que sacaría a Hugo de aquella prisión y lo convertiría en parte de su equipo, porque ese era el camino que había elegido, y no habría vuelta atrás. En esa noche cargada de tensión, Noel decidió moverse en un terreno que solo él sabía cómo controlar. La taberna a la que llevó a su equipo no era un sitio cualquiera, estaba reservada exclusivamente para buscadores de clase B en adelante. Koga, todavía con cicatrices emocionales de su pasado como esclavo, se sintió incómodo nada más cruzar la puerta. Sin embargo, Noel entró con una seguridad que desarmaba cualquier resistencia. No era solo confianza, era cálculo puro. Apenas dieron unos pasos
pasos, un buscador corpulento se plantó frente a él, tratando de intimidarlo, pero Noel ya tenía todo bajo control. Había investigado a cada buscador de rango B en la capital, conociendo sus vidas privadas, secretos y debilidades. Reconoció al hombre en un segundo, Edgar, un tipo que pronto sería padre. Con una sonrisa fría, Noel lo apretó justo en ese punto débil, recordándole lo que podía perder si quería jugar al pez gordo. Edgar, atrapado, se derrumbó al instante. No se atrevió a provocar más. Después de ese choque inicial, Noel, Alma y Koga se sentaron a cenar. Koga, ingenuo todavía, no paraba de elogiar los platos, mientras Noel mantenía el rostro serio, porque su visita tenía un propósito claro: provocar un conflicto calculado, y justo en el momento adecuado, apareció su objetivo, el equipo de Leon, acompañado por Ofelia. La reacción fue inmediata. Ofelia, reconociendo a Alma, se acercó con sonrisas y cortesías superficiales, pero Noel ya había advertido a su compañera mediante su habilidad de comunicación. Alma confirmó lo que sospechaba. Ofelia lo despreciaba profundamente y lo veía como un traidor. Para Noel, eso era perfecto. Los prejuicios eran armas que podía girar a su favor. Cuando Ofelia preguntó por los acompañantes de Alma, esta, siguiendo la orden de Noel, lo presentó directamente. Bastó escuchar el nombre de Noel para que Ofelia escupiera veneno. Lo acusó de vender a sus propios compañeros a la mafia. Noel, en lugar de ofenderse, se burló con calma, provocando que Ofelia quisiera golpearlo. Fue Koga quien la contuvo, recordándole que para bien o para mal, Noel era líder. En ese instante, Leon apareció. Al ver el altercado, se disculpó en nombre de Ofelia, pero Noel, con una sonrisa gélida, lo humilló al compararla con un perro sin control que mordía indiscriminadamente. El golpe al orgullo de Leon fue directo. Le pidió a Noel que retirara sus palabras, insistiendo en que aunque Ofelia se hubiera excedido, él no debía hablarle así. Apoyada por la tensión, Ofelia presionó más, asegurando que los rumores sobre Noel eran ciertos. Leon, contagiado, lo regañó abiertamente. Lo acusó de no respetar a nadie, de ser arrogante y de no merecer el título de buscador. Le advirtió que esa forma de vivir solo le traería represalias. Noel, lejos de intimidarse, respondió con veneno puro. Si Leon seguía dejándose llevar por aduladores y pensando que tenía siempre la razón, también pagaría un precio. La batalla verbal terminó con Leon perdiendo la compostura y retirándose. Furioso, ya fuera de su alcance, Koga reprochó a Noel por haber sido tan duro, pero fue ahí cuando Noel reveló su verdadera intención: desgastar y exponer al equipo de Leon, usarlo como trampolín para escalar posiciones en la capital. Alma y Koga se indignaron, calificando el plan de sucio, pero Noel solo rió con malicia. En el mundo de los buscadores, dijo, no todo se resumía a fuerza bruta, había cazadores y cazados, y lo importante era saber a qué lado pertenecer. Con los ojos brillando de ambición, Noel dejó claro su objetivo. Leon y su equipo serían la pieza clave para catapultarlo hacia la cima. Mientras tanto, Harold recibía a Marianne. Sentada en su habitación, Marianne cruzaba las piernas, por lo que Harold se lo recordó con severidad. Luego ambos evaluaron quién debía comandar la operación contra el monstruo de nivel valiente. Marianne propuso a Rio, mientras que Harold señaló a Noel. Enseguida, Marianne soltó una risa contenida, pues recordaba que la solicitud para establecer el clan de aquel joven había sido rechazada. Aún así aceptó convertir la discrepancia en una apuesta entre abuelo y nieta. Si ganaba Marianne, Harold le cedería la jefatura de la familia. Si ganaba Harold, Marianne tendría que aprender la etiqueta apropiada de una mujer, sin evasivas. En paralelo, Kaim, integrante del grupo de León, deambulaba por un sendero nocturno de la capital imperial. Conforme avanzaba, evocaba los días de infancia junto a León, quien ya entonces mostraba una rectitud inquebrantable. Aunque poseía una profesión de combate, León jamás había querido responder violencia con violencia. Por ello, y al observar la pureza de su mirada, Kaim lo invitó de inmediato a convertirse en buscador, porque no podían seguir ocultándose en un pueblo pobre. Antes bien, debían fortalecerse, ahuyentar monstruos, ayudar a la gente y vivir con auténtica justicia gracias a su poder. Con el tiempo, ambos formaron un equipo y además acumularon logros valiosos. El nombre original, Twilight, fue acordado por los 4 miembros. Sin embargo, con el paso de los meses, la gente comenzó a llamarlos Alas Celestiales, debido a la habilidad de León. Ese reconocimiento llevó a Kaim a afirmar que León alcanzaría algo verdaderamente grande. Ya en el presente, Kaim y León se encontraban en una taberna. El arrebato anterior de León lo había dejado desconcertado, porque era la primera vez que lo veía perder el control de esa manera. Para animarlo, Kaim le dio unas palmadas en el hombro y acto seguido le entregó una carta. Se trataba de una notificación de la Asociación de Buscadores que instaba a los equipos con fuerza real a establecer clanes cuanto antes. Dicha carta había llegado a León y a cada integrante del grupo, por lo que tras haber postergado esa decisión durante demasiado tiempo, tocaba avanzar. Además, todos estaban dispuestos a seguir la voluntad de León. A la mañana siguiente, Kaim y León acudieron ante Harold para solicitar la creación del gremio. Harold se negó de inmediato y explicó el evento de nivel valiente que se avecinaba en un año. En cuanto a la carta, precisó que él no la había enviado. Aquello irritó a Kaim, pues no entendía quién les jugaría una broma de ese calibre. Con la entrevista concluida, Harold los despidió. Sin embargo, León no quiso rendirse con tanta facilidad e inclinó la cabeza para pedir una oportunidad. Finalmente,
Finalmente, Harold aceptó y planteó una misión. El equipo de León debería eliminar un monstruo de nivel 8 designado por la asociación. Caim, sin vacilar, apoyó la decisión, ya que aunque el objetivo estuviera por encima de su nivel, tarde o temprano necesitarían enfrentarlo para progresar. Asimismo, no serían los únicos en la prueba, porque otro equipo había sido rechazado días atrás al intentar crear su clan, y su líder había insistido con la misma tenacidad. Por ese motivo, la asociación decidió organizar el examen conjunto. El equipo que lograra el exterminio obtendría de inmediato la autorización para establecer su clan. Con ese marco definido, Harold llamó a Noel. Este entró con serenidad, saludó a Caim y a León, y provocó que los ojos de León se abrieran con sorpresa. El objetivo de la misión era Dantalion. Antes de liberarlos, Harold pidió a todos confirmar qué clase de monstruo enfrentarían. Noel lo conocía bien, poseía un tercer ojo capaz de leer la mente, adoptaba una apariencia simiesca y además exhibía una naturaleza engañosa y cruel. En el pasado, numerosos buscadores que fracasaron en su exterminio fueron torturados hasta la muerte. Con la explicación completada, el escenario quedó claro. Por lo tanto, Noel, sin apartarse del protocolo, pasó a confirmar las condiciones obligatorias de la prueba. Frente a Harold, Noel expuso con precisión el incidente de días atrás, cuando casi fue agredido por un miembro del grupo de Ofelia. Por ello, solicitó añadir una condición a la prueba: quedaba prohibido obstruir a otros equipos antes del examen y además, al iniciar, cada grupo debía presentarse con todos sus integrantes. Dado que la petición resultaba razonable, Harold la aprobó de inmediato. Sin embargo, como la capital imperial hacía una excepción al permitir competir a dos equipos, fijó también una penalización severa. Si cualquiera de las partes fracasaba, debería disolver su equipo de forma inmediata. Sin titubeos, Noel firmó el contrato. Por su parte, León y Caim vacilaron unos instantes, aunque finalmente aceptaron y establecieron el comienzo para el mediodía de 3 días después. A continuación, antes de retirarse, León buscó limar asperezas. En nombre de Ofelia, ofreció disculpas a Noel y acto seguido, dejó constancia de su confianza en las capacidades de su grupo, al considerarse superior al equipo rival. No obstante, tras convivir unos minutos con Noel, reconoció internamente que aquel estratega tenía la facultad de romper el sentido común, por lo que la contienda no sería sencilla. En consecuencia, Noel cerró el gesto de reconciliación con naturalidad y seguidamente informó que había ascendido de la vía de Talker a la de estratega, afinando tanto su cálculo que rozaba la profecía. De inmediato, dejó entrever una sonrisa sombría y anticipó con frialdad la imagen de León suplicando entre lágrimas. 3 días después, ambos equipos se reunieron en el punto de partida. A la señal de Harold, el grupo de León se desplegó sin demora, mientras el de Noel extendía con calma unas colchonetas para almorzar. Aquella actitud provocó la curiosidad de León, aunque recibió tan solo una respuesta lacónica que en la práctica lo irritó todavía más. Entonces Caim lo contuvo con prudencia y enseguida le recordó que al haberse visto obligados a compartir examen con el equipo de Noel, su prestigio ya se encontraba en entredicho, por lo tanto debían imponerse sin dar margen al rival. Así el conjunto de León se internó en el abismo con determinación. Acto seguido, Ofelia activó su habilidad. La vanguardia enemiga ya había detectado la intrusión y por el ritmo de avance, estimó que en 5 minutos alcanzaría su posición. En ese contexto, Wolf aprovechó para señalar un hecho incómodo. El día anterior, Noel lo había visitado para proponerle traicionar a León. De inmediato, Ofelia confirmó que ella también había recibido la misma solicitud, al igual que Caim. Ninguno aceptó, y además, León fue el único a quien Noel no se acercó en persona. Cuanto más lo pensaba León, más se estrechaba la duda, hasta que Caim lo reconfortó con firmeza, reiterando la lealtad del equipo. Instantes después, la avanzada monstruosa irrumpió en el frente, y León erigió un escudo para proteger a todos. Mientras tanto, Noel continuó su almuerzo sin prisa. 3 días antes, al concluir la reunión con León y Caim, Harold había sostenido una conversación privada con él. En ese intercambio, el supervisor consintió que Noel ensuciara el tablero contra el grupo de León. Sin embargo, no aprobó que se hubiese hecho pasar por la asociación para enviar cartas de invitación. Con arreglo a la norma, aquello merecía castigo inmediato, pero dado que solo Harold y Noel lo conocían, el primero decidió pasar por alto la infracción. Aún así, antes de cerrar la charla, Harold exigió una última confirmación. Era capaz de asegurar la victoria, y seguidamente Noel sostuvo con serenidad inalterable que, de una manera u otra, ganaría. Volviendo al presente, Koga comía con cierta inquietud, preguntándose qué ocurriría si el equipo de León lograba imponerse de inmediato. Sin embargo, Noel se mantenía completamente tranquilo. Estaba convencido de que aquello no sucedería, pues aunque el grupo de León era mucho más fuerte que el suyo, la victoria no se alcanzaba solo con poder. Había que esperar. Conociendo bien a su rival, Noel había estudiado a León minuciosamente y sabía que la abundancia de magia en su cuerpo le permitía activar habilidades con la misma rapidez con la que pensaba. No obstante, esa misma brillantez se convertiría tarde o temprano
mano en un obstáculo inevitable. Al notar que Alma y Koga seguían sin comprenderlo del todo, Noel prefirió guardar silencio. No necesitaba dar más explicaciones, ya que estaba seguro de que la semilla que había sembrado comenzaba a dar frutos. Para él era cuestión de tiempo antes de que los 3 compañeros de Leon terminaran traicionándolo. 3 días antes, Noel había buscado a Caim en una taberna. Debido a la norma impuesta por Harold que prohibía causar conflictos a otros equipos, Caim no pudo rechazar su presencia. Ambos compartieron vino, y sin rodeos, Noel fue directo al punto. Le propuso traicionar a Leon. La recompensa era simple pero tentadora: la libertad. Le explicó que a diferencia de él y los demás, Leon había nacido para ser un verdadero buscador, y que perseguir ese talento era imposible. Incluso si lograban establecer un clan, este acabaría siendo un clan desequilibrado, marcado por la diferencia entre su líder y el resto. Aunque todo lo dicho era cierto, Caim se levantó entre risas y rechazó tajantemente la oferta. Como hermano jurado de Leon, su mayor deseo siempre fue apoyarlo y darle lo mejor. Traicionarlo jamás sería una opción. Antes de que Caim se retirara, Noel lo detuvo con una última advertencia. Debía pensarlo con cuidado, porque si no lo hacía, Leon sería el primero en traicionarlo. De vuelta en la batalla, había transcurrido ya una hora desde que el equipo de Leon se enfrentaba al monstruo Dantalion. Aunque habían eliminado a todas las criaturas menores que lo acompañaban, el enfrentamiento seguía siendo unilateral. La criatura era demasiado poderosa, y además, podía leer las mentes humanas con su tercer ojo, lo que hacía que ninguno de sus ataques surtiera efecto. Leon, forzando al máximo su profesión, había intentado un golpe desde un punto ciego, pero el monstruo lo esquivó con facilidad. Justo cuando Leon se preparaba para contraatacar, descubrió con horror que sus manos sostenían un montón de piedras. Sobresaltado, gritó a los suyos que se apartaran, y en ese instante, Dantalion desató una lluvia de rocas sobre todos. Sentado fuera del abismo, Koga hervía de impotencia, deseando lanzarse a ayudar, pero Noel todavía no daba la orden. Él esperaba con calma, seguro de que solo intervendrían cuando el grupo de Leon agotara todas sus fuerzas. Tras aquel feroz ataque, la primera en caer fue Ofelia. Incapaz de continuar luchando, Leon reforzó un escudo con todo su poder para frenar al monstruo y dar tiempo a que los demás pudieran evacuarla. Aún sabiendo que no tenía posibilidades, se atrevió a lanzar un ataque con humo para desorientar al enemigo, y en medio de ese intento se encontró con el círculo mágico que Blacklaugh había preparado para ocultarse. Gracias a sus artes curativas, Ofelia logró estabilizarse, aunque su condición la dejaba fuera de combate. En ese punto, Caim propuso un plan tajante: utilizarse como cebo para que Leon liberara su técnica final. Además, como el área de efecto era descomunal, pretendía arrastrar al enemigo lo más lejos posible para evitar que Ofelia y Blacklaugh quedaran atrapados. Sin embargo, después de pensarlo una y otra vez, Leon rechazó la idea, ya que Dantalion leía la mente y por lo tanto difícilmente podría ser engañado. Acto seguido, Leon planteó otra vía: cooperar con el grupo de Noel para exterminarlo en conjunto. Aunque esa decisión los obligaría a abandonar la prueba, quizá también evitaría la disolución del equipo. A partir de allí, Caim estalló de furia. Entonces abrazó a Leon con lágrimas contenidas y de inmediato lo hirió con un cuchillo en una zona no letal, dejando salir toda la angustia acumulada. Como hermano jurado y compañero, siempre había intentado alcanzarlo paso a paso y, llegado el día, sacrificarlo todo por él. No obstante, ahora esa etapa concluía. Seguidamente cayó de rodillas y pidió la libertad. Precisamente en ese instante, Dantalion irrumpió más allá de la barrera, no porque hubiera descubierto al grupo de Leon, sino porque Noel ya había entrado en juego. En consecuencia, Noel apareció, saludó apenas y se lanzó al trabajo. Cuando Dantalion se abalanzó, Noel esquivó con un leve movimiento, y Koga emergió de entre los arbustos para descargar un golpe fulminante. Desde entonces el monstruo percibió que algo no encajaba. No lograba seguir el hilo de pensamiento de Noel y Koga. En realidad, todo estaba orquestado con antelación. Gracias al entrenamiento con la habilidad de comunicación rápida, Koga actuaba incluso antes de tener tiempo para procesar, de modo que Dantalion quedaba sin margen de reacción. Mientras Koga lo contenía, Noel impactó una bala directa en el pecho del monstruo. Como ya no podía leer pensamientos, su capacidad de evasión se redujo drásticamente. Además, comenzó a sufrir un dolor de cabeza insoportable. Noel, ascendido a estratega, calculaba con mayor velocidad de la que el enemigo podía interpretar, y en paralelo desdoblaba posibilidades, colmando la lectura mental con ramas hipotéticas. Por consiguiente, la avalancha de información saturó al monstruo, y justo entonces, Koga cercenó uno de sus brazos. Enseguida, Noel siguió alimentando su mente con datos falsos. Por la presión, Dantalion aulló, arrancó su tercer ojo y se privó a sí mismo de su lectura para evitar interferencias. Precisamente eso era lo que Noel aguardaba. De inmediato transmitió la orden a Alma mediante la habilidad de comunicación. Ella, desde el perímetro del abismo, incrementó al máximo su velocidad y se abalanzó. Aunque el monstruo detectó su aproximación y descargó un brazo para aplastarla, Alma activó una técnica adquirida tras ascender a asesina. Durante un intervalo cada 24 horas, su cuerpo se tornaba espectral e inmune a efectos físicos. Así, el golpe atravesó su figura sin dañarla, y en el quiebre de postura, Alma perforó el centro del pecho de Dantalion. Acto seguido, la criatura colapsó, y de inmediato, el abismo se disipó, dando por concluida la prueba. A continuación, Caim se arrastró hacia Noel. Como todo había terminado, Noel dejó de ocultar sus cartas. De este modo explicó que cada movimiento del grupo de Caim había sido previsto, incluida la suplantación de identidad
identidad con las invitaciones de clan y la elección de Dantalion como objetivo, con lo cual su propio equipo había partido en ventaja. Desde el primer momento, Kaim reaccionó sujetándole el cuello con rabia, aunque Noel permaneció imperturbable, porque la libertad había sido su deseo verdadero desde el principio. Todo el equipo de Kaim era poderoso, sin embargo la figura más destacada, el genio que todos recordaban, seguía siendo León. Por ello, Noel sostuvo la mirada y sostuvo que no existió traición de los compañeros hacia León, sino al revés. En el instante decisivo, León fue quien no confió en los suyos. Finalmente, León apretó los dientes, asumió el error y por lo tanto guardó silencio. En ese momento, Harold apareció y declaró vencedor al equipo de Noel, al que autorizó a establecer un clan de inmediato. En cuanto al grupo de León, conforme al acuerdo, quedó obligado a disolverse sin demora. Asimismo, la noticia de la ruptura de los caballeros de las alas celestiales se propagó por toda la capital imperial, hasta el punto de desconcertar incluso a los buscadores veteranos. Entonces, Licia se presentó en la puerta de la ciudad para despedir a Ofelia. La abrazó con fuerza y escuchó su cansancio, mientras ella admitía que pese a creerse fuerte, había terminado hundida en el fango. Acto seguido, Ofelia le pidió que valorara a sus compañeras y partió. A la par, Noel llevó la novedad a la prisión para que Hugo la viera. Él consideró cruel el proceder, aunque Noel lo interpretó de otra manera. Aquel equipo ya estaba distorsionado y solo había precipitado el reconocimiento de sus propios errores. En paralelo, Kaim se refugió en una taberna y bebió sin medida para olvidar. Al verlo abatido, el dueño del local le recordó su juventud y le aseguró que la caída podía madurarlo, además de aconsejarle que persistiera en el camino elegido. Sin embargo, Kaim no lograba perdonarse. Le temblaban las manos, porque esas mismas manos habían apuñalado a León, y la sensación persistía. Por lo tanto, estalló en llanto y comprendió su equivocación. De inmediato aceptó que en aquel instante crítico, León había tomado la mejor decisión para proteger al equipo. Por consiguiente, reconoció que había sido su falta de confianza la que se desbordó en ira. En efecto, entendió que el traidor había sido él. El tabernero, sin justificarlo, le señaló que aún tenía una tarea si pretendía enmendarse: ayudar a León a recuperar la libertad. Entonces Kaim creyó que la disolución ya se la había concedido, aunque el dueño lo iluminó con claridad. Ahora el que cargaba con una prisión mental era el propio León, atrapado por la culpa de no haber confiado en los suyos, y solo Kaim podía abrir esa celda. Mientras tanto, el grupo de Edgar aprovechó para intimidar a León, pues llevaba tiempo deseando esa oportunidad. Consideraba detestable a quienes, como él, rehuían matar, cosechaban elogios y sin embargo generaban burlas ajenas. En consecuencia, cuando se presentó la ocasión, descargó su revancha, inmovilizó a León contra la pared y este no opuso resistencia. Seguidamente, Noel irrumpió con los suyos y redujo a golpes a los discípulos de Edgar. Después reprendió al cabecilla con dureza hasta encender su furia. Sin embargo, ante la orden de atacar, los secuaces huyeron, dejándolo solo. En ese instante, Noel le cercenó la nariz, lo sujetó del cabello y lo advirtió con frialdad, anunciando que por esta vez habría clemencia, pero que una reincidencia arrastraría a su esposa y a su hijo a la misma ira. Finalmente, lo dejó marchar. Acto seguido, Noel abordó lo esencial con León e hizo extensiva una invitación a su naciente clan, reservándole el puesto de líder adjunto. No obstante, León negó con el corazón en carne viva, porque albergaba un odio profundo. Sin la intervención de Noel, pensaba, su equipo no habría sido disuelto. Por ello, al percibir la obstinación, Noel volvió a iluminarlo con crudeza. Aquel conjunto llevaba tiempo torcido, ya que el único con posibilidades reales de avance era León, mientras los demás se veían forzados a perseguirlo a medida que envejecían. En consecuencia, una presión invisible había ido calando hasta la ruptura. Incluso sin intervención externa, el desenlace habría sido el mismo. Entonces León se quebró y lloró. A continuación, aceptó que si se integraba al equipo de Noel, su figura quedaría indisolublemente ligada a la etiqueta de traidor. Sin embargo, Noel ya había descartado los lastres, porque su objetivo declarado era convertirse en el más fuerte, y para alcanzarlo estaba dispuesto a dejar de lado cualquier emoción innecesaria. Por lo tanto, León frunció el ceño y finalmente accedió a la propuesta con una condición tajante: acompañaría el viaje con una vigilancia constante sobre Noel, y si percibía una sola palabra engañosa, la consecuencia sería la muerte. Así, Noel había conseguido reclutar a León en su equipo. Sin embargo, Marianne, sentada en la habitación, no podía evitar sentirse incómoda, pues consideraba que los métodos de Noel eran demasiado crueles. Para que él actuara de esa forma, Harold había sido excesivamente indulgente. Incluso el propio Harold compartía esa sensación, pero le prometió a Marianne que aquello no volvería a repetirse. La incorporación de León dio un fuerte impulso al clan de Noel, aunque aquello era apenas el comienzo. La verdadera prueba aún estaba por llegar, ya que Harold le había asignado al recién formado clan una misión peligrosa: exterminar en Crystal Gorge a un monstruo de nivel 9, el Rey Dragón, gobernante de los espíritus de la muerte. Mientras tanto, en las calles, la gente comenzó a señalar y a hablar mal de León al verlo caminar junto al grupo de Noel. Lo llamaban traidor, pero Noel le recordó con calma que no prestara atención a esas palabras, ya que ser considerado un traidor era preferible a no ser recordado. En ese instante apareció Kaim, lanzando maldiciones contra Noel y culpándolo por la disolución de su equipo. León dio un paso adelante para detenerlo y dejó en claro que ahora formaba parte del grupo de Noel. Si Kaim pretendía tocarlo, tendría que enfrentarlo primero. Ambos se lanzaron al combate, pero
León terminó imponiéndose. Caim cayó derrotado, llorando en el suelo, aceptando que esa era la respuesta de León y renunciando a obstaculizarlo más, deseándole éxito en el camino que había elegido. Esa misma noche Noel condujo a todos a la sede de su nuevo clan. Había gastado 20 millones en comprar aquella casa. El tamaño era descomunal y el precio demasiado bajo, lo que tenía una razón evidente. En el pasado había sido un campo de ejecuciones. León lo reconoció de inmediato, y Noel explicó que por ese motivo había rastros oscuros dentro, aunque eso no le preocupaba. Sacó entonces un libro de habilidades, un manual para purificar espíritus de la muerte, asegurando que cualquier espíritu que intentara tocarlo sería destruido. Después entregó a cada miembro un collar en forma de serpiente, declarando que ese sería el símbolo de su gremio, al que bautizó como Blue Wing Snake. La siguiente prueba comenzó de inmediato, enfrentando a Garm, el monstruo de nivel 9. Esta criatura tenía la capacidad de invocar incontables muertos vivientes, lo que agotó rápidamente a Noel y a los suyos. Al encontrarse cara a cara con Garm, el equipo estaba exhausto y apenas pudo huir hacia una cueva para refugiarse. León, temblando, aún sostenía su espada, mientras la bestia los alcanzaba y se preparaba para atacar. Fue entonces cuando Noel tomó la iniciativa y habló, proponiendo un trato. Sacó de su bolsillo una pequeña botella con spray, asegurando que sería beneficiosa para Garm. El monstruo no entendía sus palabras hasta que sintió su cuerpo paralizarse de golpe. Noel reveló que el aerosol había sido formulado con la sangre de Alma, capaz de inmovilizar a un objetivo durante varios minutos. Para garantizar su efecto, Noel había planeado cada detalle. Había dejado que el grupo se viera en desventaja y los condujo deliberadamente hacia esa cueva, donde había impregnado el lugar con el veneno, incoloro e inodoro. El monstruo había caído directamente en su trampa. Con el cuerpo de Garm paralizado e indefenso, Noel remató la batalla con un disparo certero que selló la victoria. Ante este resultado, Harold confirmó que semejante hazaña aumentaría aún más su fama, aunque para Noel aquello no significaba nada. Una vez más declaró con firmeza que era el nieto de la muerte y que se convertiría en el buscador más fuerte de la historia. Si alguien se preguntaba cómo un hablador podía llegar tan alto, la respuesta era sencilla. Él sería quien lideraría al equipo más poderoso hasta la cima de la gloria. Y de esta manera termina el resumen. Si te gustó, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video.